me presento y presento el curso también. Supongo que nos conocemos muchos, no les estoy viendo la cara, creo que ustedes a mí sí, y muchos de ustedes sin duda me conocerán. Soy, aparte de Roberto Baviera, titular de la firma Baviera de vapor para corrugadoras, en la que llevo o llevamos 40 años largos, ya para 41 años en el mercado, y muchos de ellos con presencia importante en toda Hispanoamérica. Pues soy un infatigable, era hasta que empezó la pandemia, era un infatigable viajero y desde luego un enamorado viajero de toda Hispanoamérica, que me encanta por lo bella que es y porque como español me gusta doblemente. Y por tanto muchos de ustedes los conozco, como no estoy viendo sus caras, pues tampoco sé, pero en fin, seguro que nos conocemos y si no, seguro que nos conoceremos porque estoy convencido que no a más tardar dentro de un añito debemos estar volviendo a viajar y sin duda que tendré el gusto de conocer a todos aquellos que no haya conocido aún. Este curso de vapor para la corrugadora es un curso que en realidad podríamos decir que nació hace más de 20 años. Son cursos sobre el vapor y particularmente sobre el vapor en la corrugadora y luego sobre sistemas de vapor en corrugadora que fuimos desarrollando a raíz de nuestra relación con las corrugadoras. Fuimos desarrollando hace ya más de 20 años, primero para algunos grupos de empresas y luego ya finalmente en los últimos años ya los hemos venido dando a un nivel más masivo en plataformas como la que aquí nos brinda AXA y por la que damos público agradecimiento. Es sin duda un honor, es un placer y es una gran oportunidad para Baviera tener la ocasión de dirigirnos a un auditorio tan selecto y tan importante para nosotros como es la de gente que trabaja en el corrugado y además dentro de la gente que trabaja en el corrugado, muy probablemente una gran mayoría de los que están escuchándome, pues gente vinculada a mantenimiento o a producción, que tienen conocimientos de vapor y que les viene bien ampliar sus conocimientos de vapor y que tienen a bien de vez en cuando hacerme a mí ampliar mis conocimientos de vapor, porque siempre se aprende cuando hay un intercambio de opiniones, ambas partes aprenden. La firma Baviera nos dedicamos desde hace más de 40 años al vapor y prácticamente desde el primer día solo al vapor para corrugadoras. Somos una empresa dedicada en un 95% al vapor para las corrugadoras. Tenemos esporádicamente intervenciones en otros sectores, pues tipo el sector del papel o tipo sectores de green biofuels, industrias, pero que básicamente son pequeñas intervenciones para hacer favores a amigos de clientes nuestros y también un poquito desde la perspectiva de aprender técnicas que no existen en el corrugado para importarlas al corrugado. Con ello quiero decir que en realidad nuestro enfoque como empresa es 100% corrugado y yo desde luego solo me dedico al corrugado. Hablando ya más del curso y casi que voy a, con su permiso, voy a compartir ya pantalla y me ayudará. El curso de vapor para la corrugadora. Ahora estamos ya y aquí tengo que minimizar esto. Vale. Ahora. Bien, el curso de vapor para la corrugadora es un curso que en AXA ya dimos el año pasado, 2020. Con posterioridad lo di aquí en Europa en dos ámbitos distintos. Uno fue para una empresa de fabricación de cilindros corrugadores y otra fue para una empresa de fabricación de corrugadoras. Y de todas estas distintas ocasiones se le van añadiendo cosas. Es decir, básicamente el curso que comenzamos hoy es el mismo curso del año pasado, si bien al mismo se van agregando todas aquellas cosas nuevas que han pasado desde hace un año hasta ahora. No son muchas, pero como son interesantes, vamos haciendo crecer el curso y va renovándose en ese sentido. El curso es un curso pensado para incrementar u optimizar los conocimientos en sí del vapor y de un modo particular los conocimientos del vapor en su aplicación para las corrugadoras. Está pensado desde el punto de vista
de que en una corrugadora, como bien saben todos ustedes, pues tenemos 4 o 5 cuestiones fundamentales. Uno es la propia corrugadora, otro es la gente que maneja la corrugadora, otro es el papel, sin el cual no podríamos hacer corrugado, otro es la cola, sin el cual no habría corrugado, y otro también de relativa importancia es el vapor, que es otro actor esencial para que al final toda la película funcione y el corrugado salga de calidad. Desde ese punto de vista, este curso se plantea un poco como una forma de dar máxima formación a gente técnica en el vapor en general, pero ya planteado desde un principio como el vapor para su utilización en corrugadoras, porque el vapor tiene obviamente muchísimas utilidades. ¿Y desde qué punto de vista el vapor para la corrugadora? Pues desde 3 puntos de vista. Uno, calentar bien la corrugadora para poder sacar de ella el mejor producto. 2, ser eficiente para no estar desperdiciando energía y sacar con la mayor economía posible el corrugado. Y 3, y un poco más global, para alcanzar la excelencia en la producción del corrugado. Y es de ahí el motivo de esta bella fotografía que sirve de frontispicio al curso que se inicia hoy. Con esta fotografía, que ciertamente ya tiene sus 3 o 4 años, pero resume un poquito la idea de qué es para Baviera el vapor en la corrugadora. El vapor debe ser una parte esencial en la corrugadora para conseguir que una corrugadora trabaje en condiciones de excelencia. Y para esto hace falta un vapor en condiciones de excelencia, unos técnicos, unas personas humanas, técnicos que manejan la corrugadora, que saben sacar de la corrugadora su mejor producto y que para ello una de las disciplinas que deben dominar es el vapor e incluso un sistema de vapor que tiene los instrumentos adecuados para hacer más fácil el conseguir de la corrugadora y en lo que a nosotros concierne en su faceta de lo que es el vapor en la corrugadora, en conseguir las condiciones de excelencia. Es decir, intentamos con este curso formar a los técnicos en la mejor comprensión del vapor y mostrarle las herramientas que le permitirán, con sus conocimientos más las herramientas que aportan nuestro sistema y otros sistemas, pero desde luego el nuestro, conseguir la excelencia en la corrugadora. Y parte de esta excelencia, sin duda, es el vapor. Bien, antes de entrar ya a lo que será en sí esta primera parte del curso, quisiera aclarar en qué 3 grandes sesiones hemos dividido el curso. El curso está dividido en 3 partes. Una es hoy, que es miércoles 9 de junio. La siguiente será dentro de 2 semanas, el miércoles 23 de junio. Y la última será el miércoles 30 de junio. Las 3 partes en que se divide el curso son las siguientes. Hoy empezaremos por un estudio del vapor en lo que es su fundamentación teórica, qué es el vapor, entender un poquito o un bastante qué es el vapor. Y además de ello, pues veremos qué son las calderas, cómo se usan, cómo son las salas de calderas, qué manifolds tienen, cómo son las líneas generales, generalidades del vapor, generalidades, cómo son las trampas, etcétera, etcétera. Este es el curso de hoy. Y desde este punto de vista es el curso menos específico, menos específicamente orientado a corrugadora. ¿Por qué? Porque la sesión segunda, que será dentro de 2 semanas, es exclusivamente estudiar cómo trabaja el vapor en la corrugadora, que se dividirá cómo trabaja el vapor en los precalentadores, preacondicionadores y cilindros que no giran a velocidad de centrifugación, cómo trabaja el vapor en los cilindros, corrugadores y prensa que sí que circulan a velocidad de de centrifugación, o en general de todos los cilindros que también pueden ser precalentadores, que por ir a velocidad de papel sí que giran a velocidad de centrifugación, es decir, 2 apartados para cilindros, los que no centrifuga el condensado en su interior y los que sí. Y por último, un último apartado también muy interesante de planchas calientes para la double backer, las planchas con las distintas modalidades de planchas, desde las planchas clásicas históricas de mucho volumen y mucho peso, hasta las distintas modalidades, que hay muchas y van saliendo nuevas, de planchas finas, de baja inercia, de alta transferencia. Es decir, en la sesión de dentro de 2 semanas sí que nos meteremos intensivamente y además trataremos única y exclusivamente el vapor en la corrugadora. Ahora bien,
En este sentido, me gustaría alentarles para que, como quiera que el curso de hoy, al ser un poco más teórico y general, es menos atractivo para un corrugador, sí que quiero que se entienda el porqué de esta introducción. Pues porque para poder estudiar en profundidad lo que haremos dentro de 2 semanas, el vapor en la corrugadora, necesitamos entender generalidades del vapor. Y en ese sentido es quizá, y sin el quizá, por desgracia, este primer curso es el menos atractivo, el menos bonito, el que menos huele a cartón ondulado, el menos huele a corrugado, y en ese sentido les será un poco más árido, pero les prometo que lo haremos lo más breve posible para que no se haga pesado. Y además con la promesa de que las sesiones 2 y 3 serán, contrariamente a la de hoy, todo lo contrario, serán muy interesantes porque nos centraremos única y exclusivamente en la corrugadora y en todos sus puntos, que será dentro de 2 semanas, el miércoles 23. Por último, el día 30, que es el tercer curso, es también un curso realmente bonito. A mí es el que más me gusta. Habiendo estudiado ya la semana anterior con detalle cómo trabaja el vapor en la corrugadora, el último día lo que estudiaremos en la última sesión es un estudio histórico de los distintos sistemas de vapor que servidor, Roberto Baviera, ha ido conociendo desde que empecé a dedicarme a este menester. Conocí los circuitos que fueron saliendo en los años 70, los de los 80, los de los 90. Bien, entonces yo aquí hago en esta última sesión un estudio histórico de cómo van apareciendo, por un lado en Europa y por otro lado en América, los distintos sistemas de vapor, cómo van evolucionando, cómo les van afectando a los distintos sistemas los inventos que se va haciendo en el corrugado, la aparición de los cilindros corrugadores periféricos, la aparición de las planchas finas, etcétera, etcétera. Cómo afectan a los distintos sistemas de vapor las innovaciones, los desarrollos de los fabricantes de las corrugadoras y de ahí la evolución de los distintos sistemas de vapor hasta llegar a los sistemas de vapor de nuestros días. Y daremos un último punto en esta tercera clase o tercera sesión de dentro de 3 semanas, que será también pues, específicamente el sistema Baviera como bueno, uno de los más afamados, sin duda, en Europa y en América. Por tanto, he querido explicarles la configuración de todo el curso. Hoy, generalidades del vapor, calderas y trampas. Dentro de 2 semanas, el vapor en la corrugadora. Y dentro de 3 semanas, el desarrollo histórico de los sistemas de vapor para las corrugadoras y el propio sistema Baviera para corrugadoras. Con ello, aunque sea un poco reiterativo, decirles que aunque hoy va a ser un poquito árido, el objetivo vale la pena. Lo disfrutaremos dentro de 2 semanas y también, creo que todavía más, a mí es la que más me gusta, dentro de 3 semanas. Espero les sea agradable. Siéntanse libres de interrumpirme siempre que lo deseen. Y si no lo hacen, pues yo, como tiene una cierta subdivisión la sesión de hoy, pues en medio les preguntaré si hay alguna duda o pregunta. Y por lo tanto, sin más preámbulo, vamos a pasar ya a entrar en esta primera sesión que hemos denominado vapor y corrugado. El contenido de la sesión de hoy se divide en 4 partes. Que estamos viendo cuáles son, y que la primera de ellas es quizá la más teórica, fundamentos del vapor, ¿qué es el vapor? La segunda ya va a ser mucho más diaria, mucho más cotidiana, pues calderas, tipos de calderas, cómo son las calderas, cuáles son las más adecuadas para el corrugado. Obviamente, aunque hoy es una sesión más de fundamentación teórica y generalista, siempre buscaremos el enfoque desde el punto de vista del corrugado, eso por supuesto. Como les digo, la primera parte, que será la más teórica, pues será fundamentos del vapor. La segunda nos centraremos en las calderas, tipos de calderas, cuáles son los más adecuados. La tercera será sobre las líneas generales, particularidades y aspectos a considerar, sobre todo aquellos que afectan a la buena calidad del vapor para la corrugadora. Y por último, haremos un estudio general de trampas, de todas las trampas y también de las más adecuadas para el corrugado. Y hasta aquí llegaremos hoy, que es, por tanto, un planteamiento general. Como les digo, intentaré
primero porque es mi naturaleza y segundo porque es lo lógico, siempre que pueda hacer incursiones hacia el corrugado, pero obviamente en esta primera sesión vamos a temas muy generales. Vamos pues a empezar con fundamentos del vapor. Ya advierto que es obviamente la más alejada de la realidad, es la más teórica, pero es la más importante, porque entendiendo bien cómo es el vapor, luego en realidad es fácil detectar un problema en un cilindro, en una plancha y resolverlo. Sin entender bien el fundamento sencillo, por otro lado, de lo que es el vapor, todo se hace más complicado. Pero yo confío en que la forma de presentar la fundamentación del vapor les va a hacer muy sencillo entender esta esencia del vapor. Para estudiar los fundamentos del vapor vamos a estudiar qué aspectos de energía contiene el vapor. Estudiaremos lo que es perdón que voy a ponerme siempre la flecha visible, que si no me es incómodo. Estudiaremos qué es el calor sensible, cuál es el calor latente y cuál es el calor total, que como su nombre indica es el total calor que tiene el vapor. Estudiaremos comportamientos teóricos del vapor, cómo se comporta frente a las variaciones de presión, de temperatura, etc. Estudiaremos la transferencia térmica que es pues, lo que pasa en una corrugadora. ¿Para qué usamos vapor en una corrugadora? Pues para transferir calor desde la corrugadora hasta el papel, hasta el corrugado. Esto es la transferencia térmica. Bien, estudiaremos la condensación, que es la forma que tenemos de generar transferencia térmica en la corrugadora. Y estudiaremos por qué se utiliza el vapor en la corrugadora y no se utiliza otro sistema de calefacción. Vamos pues a empezar y para empezar lo voy a hacer bien sencillito. A mí no me gustan las cuestiones demasiado académicas, universitarias. Vamos a hacerlo al revés, a nivel lo más sencillo y diario que podamos. Y para ello, qué mejor lugar que ir a la cocina. ¿Quién de nosotros no entra de vez en cuando en la cocina? Yo tengo aficiones culinarias y ¿quién de vez en cuando no ayuda a cocinar o cocina él mismo para toda la familia? Es un ejercicio muy recomendable. Bien, pues si nosotros en la cocina cogemos un recipiente y ponemos 1 litro de agua del grifo y lo ponemos a calentar, estamos empezando a fabricar vapor. Este es el comienzo. ¿Qué sucede si le aplicamos fuego a un recipiente con 1 litro de agua? Vaya por delante que lo que estamos haciendo es transferencia térmica, en este caso, desde el fuego hasta el agua. Es decir, estamos haciendo lo mismo que luego ustedes en su corrugadora, si entran en la sala de caldera, tienen en la caldera, tienen fuego transfiriendo calor al agua que está en el interior de la caldera. Bien, pues no está tan lejano en realidad en nuestro día a día. Y todavía más cercano si entramos esta noche en la cocina, ¿no? Bien, pues si aplicamos calor a 1 litro de agua y ponemos un termómetro, observaremos que el agua, que inicialmente probablemente estaba a 20 grados, vemos como el agua va subiendo de temperatura, 20, 30, 40, va subiendo de temperatura. Bien, esto quiere decir que el agua está cogiendo calor del fuego, está cogiendo calor del fuego. Y con este calor está subiendo su temperatura. Vale, pues este calor que está cogiendo el agua del fuego es lo que se denomina calor sensible. ¿Por qué se denomina calor sensible? Pues porque es fácil de medir, de ahí viene la denominación. Es un calor sensible porque se mide con un termómetro. ¿Cuánto es el calor sensible? Pues es una formulita muy sencillita, pero que facilísima de recordar. La cantidad de calor que necesitamos para calentar 1 litro de agua. 1 grado centígrado es 1 kilocaloría. Es decir, si queremos calentar 1 litro de agua desde 20 grados, que es la temperatura ambiente, a 40 grados, ¿cuánto calor necesitaremos? 40 kilocalorías. ¿Por qué? Porque la cantidad de calor será la masa, que es 1 kilo, por el coeficiente específico, que es 1, y por el incremento de temperatura, que sería de 20 a 40, 20. Luego, para calentar 1 litro de agua de 20 a 40 grados, necesitaríamos 20 kilocalorías. Para calentar 1 litro de agua de 20 a 80 grados, necesitaríamos 60 kilocalorías, que sería
¿Cuánto calor habremos necesitado? 1 litro de agua, que es 1 kilo, por el calor específico, que es 1, por los 60 grados, que van de 20 a 80. Por lo tanto, es muy sencillo. 1 litro de agua para calentarlo. Ahora seamos más radicales. De 20 a 100 necesitaremos 80 kilocalorías. Bueno, y si quisiéramos calentar 2 litros de agua de 20 a 100, pues en vez de 80 kilocalorías necesitaríamos 160, porque en vez de tener 1 kilo de agua tendríamos 2 kilos de agua. Como saben, 1 litro de agua y 1 kilo de agua es esencialmente lo mismo. Digo esencialmente porque cuando está más caliente saben que la densidad se hace más pequeña porque aumenta su volumen y se complicaría. Pero ahí hablaríamos de pequeñísimos decimales, ¿eh? ¿Perdón? ¿He oído algo? ¿Alguna pregunta? Habrá sido un retorno que no me he dado cuenta. Bien, en definitiva, antes de pasar de este display, muy sencillo. Siempre que queramos calentar una cantidad de agua desde una temperatura inicial a una temperatura final, necesitaremos una cantidad de calor que será los kilos de agua que queramos calentar por el incremento de temperatura. 2 kilos de agua de 20 a 100 sería 2 por 100 menos 20, 80, 2 por 80, 160 kilocalorías nos costaría calentar 2 litros de agua hasta 100 grados. Bien, pues esto es el calor sensible. Y nosotros, en nuestra caldera, tenemos calor sensible. Pero todavía no tenemos vapor, tenemos solo agua caliente. ¿Cuándo empezamos a tener vapor? Bueno, pues si seguimos en la cocina y decimos, hemos calentado de 20 a 100 grados, de repente hemos llegado a 100 grados y decimos, vamos a calentar más. Y efectivamente le añadimos más fuego, le aumentamos el fuego. Decimos, a ver, caramba, pues ahora ya no nos sube de temperatura. Estamos metiendo calor, pero no nos sube de temperatura. ¿Por qué? Porque ahora lo que estamos es aportando calor latente. Se llama calor latente precisamente por eso, porque ya no lo podemos medir, ya nos sube de temperatura. ¿Estamos metiendo calor? Sí, y mucho. Pero este calor es sensible, ¿lo podemos medir con un termómetro? No, es calor latente, de ahí viene su denominación. ¿Y en qué se está manifestando este calor latente? Pues en estas burbujas que vemos, que en definitiva lo que estamos haciendo es fabricar vapor. Una vez hemos llegado a la temperatura de ebullición, que generalmente nos movemos por 100 grados, los señores de Cuenca un poquito más baja la temperatura porque está muy alta y por lo tanto hay menor presión atmosférica. Los señores de Cuenca a lo mejor a los 96, 97 grados, no lo sé con seguridad, ya está hirviendo el agua, pero los que vivimos a nivel del mar, cuando el agua lleva 100 grados, deja de subir su temperatura, ya no acepta más calor sensible, sino que el agua ya solo acepta calor latente. ¿Y qué significa aceptar calor latente? Utilizar la energía que nos da el fuego en transformar agua en vapor. Y a partir de ahí empezamos a observar la aparición de un vapor que en realidad en su nacimiento es transparente, pero que cuando se aleja del recipiente condensa por enfriamiento con el aire ambiente y lo vemos blanquito, que es el mismo blanquito que cuando nos acercamos a nuestra planta de corrugado, si vamos por la sala de calderas, vemos lo que muchos de ustedes llaman la pluma o llaman la flecha, es decir, vemos salir una cosa blanca. ¿Esa cosa blanca qué es? Pues es vapor que se mezcla con aire y al mezclarse con aire condensa y genera microgotitas blancas, que es lo que llamamos vapor flash, la pluma, la flecha, y es lo que en la cocina también podemos ver. Si le damos fuego al cazo, veremos que si el cazo empieza a hervir, en la parte inicial es transparente, pero a medida que se aleja ya adquiere ese tono blanco, que es el mismo blanco que vemos en la sala de calderas perdiéndose vapor desde el desaireador en forma de flecha o de pluma. Bien, este calor latente, es decir, la transformación del agua en vapor, cogiendo del fuego que nos ha aportado una gran cantidad de calor y usándolo en transformar agua en vapor, este calor latente, vaya una cosa por delante, es el único que vamos a utilizar en la corrugadora. Esto es muy importante. Y verán cómo se nos reaparece hoy varias veces y sobre todo en las 2 próximas sesiones se nos reaparecerá continuamente. Es más, en la corrugadora solo podemos usar calor latente. Y si alguna vez usamos calor sensible, es que estamos teniendo ya
problemas en la corrugadora y que se van a manifestar normalmente en la producción. Solo el calor latente nos sirve. Ahora volveremos sobre este tema, pero ya lo digo como adelanto de lo que viene por detrás. El único calor que nos sirve a los corrugadores es el calor latente, es decir, el calor que tiene el vapor, no el que tiene el agua caliente muy caliente. Antes de seguir con nuestro experimento en la cocina, vamos a poner un poquito en orden lo que hemos visto. Bien, esta explicación sería más adecuada para Finlandia, porque estamos empezando a 0 grados, en vez de empezar a 20 grados como he empezado yo hoy. Pero vale, supongamos que estamos en Finlandia, el exterior hace 0 grados. Lo primero que hemos hecho para fabricar 1 kilo de vapor es aplicarle 100 kilocalorías a 1 kilo de agua y hemos transformado 1 kilo de agua que estaba a 0 grados, la hemos transformado en 1 kilo de agua a 100 grados. Todavía no había aparecido nada de calor latente, del bueno. Solo había aparecido calor sensible, del malo, no es que sean buenos o malos, pero para nosotros el sensible es el malo, el que no nos sirve, el que no sirve para nada en la corrugadora. Cuando llegamos a 100 grados, empezamos a aplicar el calor latente, que es el de evaporación. El calor de evaporación, el bueno, el que sí que vamos a usar en la corrugadora, siguiendo con el ejemplo, si 1 kilo de agua lo queremos transformar en 1 kilo de vapor, después de haber aplicado los 100 kilos de calor sensible, que es el malo, utilizaremos 540 kilocalorías de calor latente, que es el bueno, el que usaremos luego en la corrugadora. El calor total será la suma del sensible más el latente. ¿Cuánto calor nos habrá costado hacer 1 kilo de vapor? 100 kilocalorías más 540 kilocalorías. ¿Cuánto? 640 kilocalorías. Vale, de momento sabemos que 1 kilo de calor latente nos ha costado 640 kilocalorías. Veremos hoy, y sobre todo veremos mucho más las semanas próximas, que en la corrugadora el vapor nos devolverá el calor latente que le hemos metido, no en la cocina de nuestra casa, sino en la caldera, porque la cocina de nuestra casa y la caldera es lo mismo, son las dos caras de una misma moneda. Para simplificarlo lo estamos viendo a nivel cocina, pero luego en la caldera veremos que es exactamente lo mismo. En definitiva, de los 640 kilocalorías que tiene el vapor, en la corrugadora, como ya les he adelantado y ya veremos por qué, solo podemos usar el calor latente, solo usaremos el que nos devolverá por condensación en el interior de la corrugadora, nos devolverá el vapor. Por lo tanto, solo utilizaremos el calor latente. Y el sensible, pues lo hemos tenido que pagar, nos ha costado dinero, pero tenemos que dejarlo salir de la corrugadora porque si lo intentamos utilizar generaremos problemas. Eso lo veremos en profundidad. Bien, con esto ya me adelanto un poquito a cuál es el mecanismo por el cual usamos el vapor como agente para calentar la corrugadora. El único mecanismo, único, que utilizamos en la corrugadora para calentar la corrugadora y, en definitiva, para que la corrugadora caliente al corrugado, es la condensación. No oigamos, no, habrán oído alguna vez decir, no, si se usan cilindros corrugadores periféricos, no se usa, se ahorra energía porque el vapor no condensa y sale en forma de vapor y no. Error. Lo único que nos da calor útil en la corrugadora, sea en un cilindro corrugador convencional, en un corrugador periférico, en una plancha de mesa, lo único que nos da calor útil del que usamos para calentar el corrugado es la condensación del vapor. Luego ya estudiaremos más a fondo cómo a veces esta condensación para salir de un cilindro corrugador periférico necesita ir acompañado de un gran barrido de vapor que no condensa, pero el que no condensa no ha hecho ningún trabajo, nos ha costado dinero y sale sin haber hecho ningún trabajo. Luego, otro mensaje que quiero dejar grabado a sangre y fuego, solo utilizamos en la corrugadora el calor de la condensación del vapor, ¿ok? Bien, volvamos a la cocina. Los que tengan, como es mi caso, lo reconozco, cierta afición adicional a la cocina y no queramos solo calentar 1 litro de agua, a lo mejor un día queremos hacer lo que aquí en Valencia llamamos un hervido. Un hervido es unas pocas patatas, unas pocas cebollas, unas pocas zanahorias y lo ponemos a hervir
Pues 1 hora y cuarto, 1 hora y media, y a eso le llamamos hervido. Luego se le añade aceite y sal y está excelente. Bien, pero si tenemos prisa, en lugar de hacer ese hervido en un recipiente abierto a 100 grados de temperatura, lo hacemos en lo que aquí en Valencia, en España, llamamos una olla express de rápida, olla rápida. ¿Por qué le llamamos olla rápida? Pues en definitiva porque es un recipiente que en vez de trabajar abierto a presión atmosférica, trabaja cerrado y con un sistema que lo aprieta para que en el interior el agua se genere con cierta presión, por ejemplo, a 1,5 kilos de presión. Es por ello que estos recipientes tienen las tapas generalmente curvas y tienen una válvula de seguridad. Esto ya nos va sonando al mundo de las calderas, ¿no? Los cilindros, las curvas, las válvulas de seguridad para que las cosas no exploten. Cada vez se va aproximando más a nuestra experiencia de las calderas. Bien, ¿por qué utilizamos ollas a presión? No sé si el término olla en sus países quiere decir algo. ¿Por qué utilizamos recipientes a presión para, en lugar de gastar 1 hora y 15 minutos en hacer un hervido, hacerlo en 20 minutos? Muy sencillo. Porque si hacemos hervir el agua a una presión, por ejemplo, de 1 kilo, aquí vamos a usar a lo largo de todas estas 3 sesiones la palabra kilo o bar, indistintamente la misma unidad de presión. 1 kilo y 1 bar es lo mismo. Es totalmente lo mismo. Según el sistema de denominación de unidades que utilicemos, en Europa se utiliza mucho el bar. También se utiliza a nivel universitario el kilo, que es 1 kilo por centímetro cuadrado. Es prácticamente idéntico, 1 bar y 1 kilo. Y en América también se viene usando últimamente el bar y el kilo, aunque también se sigue usando bastante el PSI o la libra. Vayamos por delante y aclaremos. 15 libras, o sea, 15 PSIs son 1 kilo o 1 bar. Bien, pues trabajando con un recipiente a presión a 1 bar, el agua nos hierve a 120 grados de temperatura. Y por el hecho de hervir a 120 grados de temperatura, nuestras patatas, nuestra cebolla y nuestra zanahoria, en 20 minutos están exactamente igual de buenas que estarían en 1 hora y 15 minutos trabajando con el recipiente abierto. ¿Por qué? Porque, en cierto modo, la cocina, yo soy ingeniero químico, en cierto modo la cocina es un conjunto de procesos físico-químicos. Bien, los procesos químicos hacen que una patata que recién sacada de la tierra es difícil de comer, realmente molesta de comer, si la hemos hidrolizado, si la hemos calentado lo suficiente, ha generado una serie de reacciones químicas por las cuales pasa a estar excelente, se muerde suavemente, tiene muy buen sabor y si se acompaña de un poquito de sal y un poquito de aceite, sobre todo si es de oliva, todavía está más sabroso. Bien, pues esas reacciones químicas, como el 99% de las reacciones químicas que se dan en el planeta Tierra, son mucho más rápidas, a más temperatura se hacen. Eso en general es aplicable con poquísimas excepciones. En el planeta Tierra, todas las reacciones químicas que se dan, a más alta es la temperatura a la que se estén realizando, mucho más rápidamente se dan las reacciones. La temperatura es un acelerador de las reacciones químicas. Y es por ello que con un recipiente a presión, el hervido, que originalmente nos costaba 1 hora y 1/4, o sea, más de 60 minutos, con un recipiente a presión, lo podemos tener perfectamente en el punto en 20 minutos. Hay una experiencia similar. Aquí en Valencia somos famosos porque hacemos la paella, que es un arroz que se hace en un recipiente totalmente abierto y que, como Valencia estamos a nivel del mar, se hierve el arroz junto con la carne, que es el pollo, el conejo y unas verduras, y se hierve en Valencia del orden de 15, 16 minutos es lo ideal, porque en la paella tiene que estar el arroz todavía hecho, cocido, pero ya que todavía mantenga su forma, le llamamos entero, que no se haya abierto, entero. Y eso pasa con una ebullición en Valencia a 100 grados en 15-16 minutos. Esa misma paella, si la quisiéramos hacer en Cuenca, Ecuador, probablemente necesitaríamos tenerla 21 minutos hirviendo. No lo he hecho, pero me comprometo a intentar hacerlo en mi próxima visita a tan bella ciudad. ¿Por qué? Pues porque como en Ecuador estamos mucho más altos, la temperatura de ebullición del agua es más baja, hierve a 95, 96, 94.
También depende de si es un día de alta presión, baja presión. Por lo tanto, tendremos que compensar teniendo más rato la paella al fuego. Bien, pues esto es en definitiva lo mismo. Pero a modo de resumen y abandonando ya la cocina, que si no nos va a entrar apetito, a más presión realizamos la entrega de calor al agua, más alta es la temperatura a la que se pone a hervir el agua. Concretamente, vamos a ver aquí un ejemplo de trabajar a 1 kilo de presión, es decir, a 15 psi. El ejemplo anterior, donde decíamos, primero damos 100 kilocalorías de calor sensible y luego damos 540 de calor latente, ya no. Si trabajamos a 15 libras de presión, a 1 bar de presión, daremos las 100 kilocalorías de calor sensible que dábamos antes y seguirá siendo agua sin querer hervir, porque estamos a 1 kilo de presión. Necesitará 20 kilocalorías adicionales de calor sensible para llegar a su punto de ebullición, es decir, para llegar al punto en que empieza a soltar vapor. A partir de ahí, con un poquito menos del calor que necesitaba antes, que eran 540, conseguiremos transformar ese kilo de agua a 120 en 1 kilo de vapor a 120. ¿Qué ha pasado en definitiva? Si trabajamos a 15 libras de presión, a 1 bar de presión, hay que darle al agua un poco más de calor sensible para llegar al punto en que el agua empieza a hervir y necesita un poquito menos de calor para transformar el agua en vapor. El calor de evaporación se hace un poquito más pequeño. Y este fenómeno se hace a mayor temperatura. ¿Extraño? No, en realidad es lógico. En la medida en que estamos trabajando a más presión, le estamos dificultando a las moléculas de agua saltar de la fase líquida a la fase vapor. Es decir, es lógico que a más presión hagamos sobre el líquido, más le cueste empezar a saltar y transformarse en vapor. Es por ello que en vez de a 100 grados se da a 120 grados el salto, el inicio de la ebullición. Y también es lógico que con menos calor consigamos dar el salto una vez empezamos a dar el salto, porque antes, recuerdo, necesitábamos 546, ahora solo 526, porque como quiera que, aunque todavía líquido ya estaba a 120 grados, y la temperatura quiere decir velocidad de movimiento de las moléculas de agua, a 120 grados las moléculas, aunque todavía líquidas, se mueven más rápidas de lo que se movían a 100 grados. Por lo tanto, necesitan menos ayuda para dar el salto, porque ya se está moviendo más rápida dentro del fluido, necesitan menos ayuda para transformarse en vapor. Es por ello que, ahora lo veremos con carácter general, pero de momento con carácter particular, trabajando a 15 libras, a un bar, necesitamos un poquito más de calor sensible, pero necesitamos un poquito menos de calor de evaporación, de calor latente. Y ahora añadimos, atención, luego este vapor, cuando condense, nos va a devolver un poquito menos de calor del bueno. Acordémonos que el único calor que nos interesa es el calor latente. Lo explicaremos el porqué, pero lo hemos afirmado desde el principio. El único calor que podemos utilizar en la corrugadora es el calor latente, el de evaporación, que es el mismo que el de condensación. Aquí son idénticos. Luego, curiosamente, al haber subido la presión, cada kilo de vapor nos va a devolver un poquito menos de calor. Ahora, eso sí, lo va a hacer a una temperatura más alta, más elevada. ¿Ok? Bien. Pues si ahora ya extrapolamos y probáramos con distintos experimentos de cocina o de laboratorio o en nuestras calderas, y por nuestra experiencia, porque todos somos ya fabricantes de corrugado, sabemos que a mayor presión tengamos en la caldera, a mayor temperatura se produce el vapor. Concretamente, existe lo que es la tabla del vapor, se llama también tabla de Molière, es un poco más complicada, pero una tabla simplificada es la que usamos nosotros, que decimos, a presión atmosférica, 0 bar, el agua hierve a 100 grados, como todo el mundo recordamos, a 1 bar el agua hierve a 120, a 1 bar el agua hierve a 120, a 2 bar el agua hierve a 133, a 2 bar 133, a 5 bar casi 160, a 5 bar casi 160 y a 14 bar 200 grados. Es decir, llegaríamos a 200 grados en caldera yendo a 14 bar.
Y esto es lo que nos dice nuestra experiencia, que las calderas en el corrugado normalmente trabaja la que más baja presión. He visto yo trabajar, se suele trabajar a 9 bars, 180 grados, y las de más alta presión, 16 bars, poco más de 200 grados. Pero cuidado, esto es la caldera, pero es que si pensamos, ahora hagamos una pequeña incursión en las próximas sesiones, si pensamos ahora que estamos en nuestra corrugadora, en la double backer y queremos calentar mucho un corrugado porque es un doble pared muy pesado, regularemos 200 libras o 200 PSI o 15 bars en las mesas para aplicarle en las mesas, en las planchas, 200 grados de temperatura al corrugado. Por contra, si estamos fabricando una calidad muy ligera de industria con papeles muy ligeros, flautas muy pequeñas, estamos al revés, queriendo aplicar 15 libras, un bar, para aplicarle 120 grados y a veces incluso sobra con estas temperaturas. Es decir, la relación entre presión y temperatura es bien conocida por un corrugador. Lo único que yo tenía interés en lo que hasta ahora llevamos visto es en que se vea no solo esta relación que intuitivamente todos ya la conocemos y que yo recomiendo tener en la cabina de control esta tabla de aquí de la izquierda. Una tabla donde cuando te os quepa la duda, a 5 bars, ¿cuál es la temperatura? Pues 158. Es una tabla, la tabla de vapor, temperatura, presión. Muy interesante. Hay que tenerla. Porque llevarlo de memoria, yo me la sé bastante de memoria, pero aún así me gusta llevarla a mano. Bien, pero aparte de saber esta relación, aquí lo que era importante es dos cosas, cuidado, que a medida que estamos a una temperatura más alta, sabemos que el agua hierve a una temperatura más alta, o sea, perdón, a medida que estamos a una presión más alta, sabemos que el vapor tiene una temperatura más alta. Pero lo que tenemos que saber es que el calor sensible en su producción es más grande y que el calor latente de evaporarlo es más pequeño. Ya necesitamos menos porque ya hemos hecho más camino calentando el agua. O sea, no solo está el aspecto de ver la relación presión-temperatura, sino también la relación calor sensible, calor latente, temperatura. Aquí vamos a poner una tabla que es menos conocida, pero que yo la considero interesante. Si trabajáramos, que no se trabaja casi nunca, a presión atmosférica en el corrugado, es decir, si trabajáramos a 0 bar, la cantidad de calor latente, el de evaporación, el que sí que vale, el bueno, que tiene 1 kilo de vapor, sería 540 kilocalorías, según, si recordáis o si recuerdan, hemos visto en el ejemplo inicial. Igual que hemos visto que si trabajábamos a 1 bar era 527, hablo de memoria, igual era 526. Pues bien, si seguimos probando de distintas presiones, vemos que en realidad la cantidad de calor latente es cada vez más pequeño, es decir, a presiones más altas trabajamos, menos calor latente tiene el vapor. Es lógico, a presiones más altas trabajamos, a más alta temperatura estaba el agua antes de empezar a hervir y a más alta temperatura estaba el agua antes de empezar a hervir, menos necesidad de calor latente necesitaba para dar el salto desde agua caliente hasta vapor. Es por eso que es tan lógico que a mayor presión trabajamos, menos cantidad de calor del bueno, del que usamos en la corrugadora, tiene el vapor. Tampoco es dramático esta menos cantidad, de ser a presión atmosférica 540 pasa a ser a presión máxima 470. Tampoco hemos perdido 70 entre 540, es un porcentaje pequeño. Pero hay que saberlo, o sea, a más presión usamos, en realidad menos calor útil tiene el vapor, más alto está de temperatura. Y más nos ha costado de fabricar. Pero calor útil, el bueno, el que vamos a usar en la corrugadora, cada vez tiene menos. Pero lo tiene de más calidad, porque el calor es de más calidad cuanto a más temperatura se encuentra. ¿Cuál es la relación? Ahora no ya del calor útil, sino del calor total, lo que nos cuesta fabricar el vapor. Pues obviamente, a mayor es la presión de trabajo, sea en nuestra cocina o sea en la caldera de nuestra planta corrugadora, a mayor es la presión, como es lógico, como es intuitivo, mayor es la cantidad total de calor que tiene cada kilo de agua.
decir, cada kilo de vapor. Siempre hay errores. Mayor es la cantidad total de vapor que tiene cada kilo de vapor. ¿Por qué? Porque a más presión trabajamos, el resultado final es 1 kilo de vapor a más temperatura. Entonces, lógicamente, 1 kilo de vapor a más temperatura tiene más calor total que 1 kilo de vapor a menos temperatura, eso seguro. Es decir, 1 kilo de vapor a 15 bar tiene más calor total que 1 kilo de vapor a 1 bar. Y 1 kilo de vapor a 15 bar tiene el calor a una temperatura mucho más alta, 200 grados, que 1 kilo de vapor a 1 bar, que lo tiene más bajito, a 120 grados. Pero si vemos cómo crece la cantidad de calor total con la presión, no crece mucho. El vapor a presión atmosférica, 1 kilo, tiene casi 640 kilocalorías, mientras que ese mismo kilo de vapor a alta presión tiene 665. Se va muy poquito, ¿eh? Hace falta muy poco calor más para pasar 1 kilo de vapor de baja presión y baja temperatura a 1 kilo de vapor de alta presión y alta temperatura. Es curioso, no quiero de aquí sacar ninguna conclusión, pero para que se vea que en realidad cuando lo subimos de presión, lo que hacemos es aumentar la temperatura, que es una cosa que nos va a interesar y mucho en la corrugadora. Pero en realidad cantidad de calor no es tanta la que le estamos aplicando, no es tanta más, un poquito más. De 640 a 660 le hemos añadido 20 entre 640. Eso es un porcentaje ridículo, no llega ni al 3%, calculo, a grosso modo. Igual me he equivocado, pero por ahí estará. Bien, veamos por último el fenómeno a presión mínima y a presión máxima en sus números mejor separados. Si trabajamos a presión atmosférica, para pasar el agua de 0 a 100 gastaremos 100 kilocalorías de calor sensible y luego gastaremos una gran cantidad de calor del bueno, del de evaporación, para transformarlo en vapor. Y ese calor del bueno, 540 kilocalorías, es el que nos devolvería el vapor en la corrugadora, porque el sensible ni mirarlo, no nos sirve para nada. Solo es un coste que tenemos, pero no nos sirve para nada. Si lo usamos, nos saldrá a la cara porque no se debe usar. Nos dará mala calidad de producción. En cambio, trabajando a 14 bars, nos cuesta más llegar a calentar el agua desde 0 hasta 200 grados, que sigue siendo agua. En vez de costarnos 100 kilocalorías, nos cuesta el doble. Antes gastábamos 100 para pasar de agua fría a agua empezando a hervir. Ahora gastamos el doble, 200 para pasar 1 kilo de agua fría a agua empezando a hervir. Y eso sí, como hemos gastado mucho más en tener el agua tan caliente, con bastante menos calor, en vez de 540 con 460, del bueno la evaporamos. Pero todas las cosas buenas tienen su contrapartida. Aunque nos ha costado menos calor del bueno transformar el agua en vapor, también usaremos menos calor del bueno en la corrugadora. Quiero con ello decir lo que está aquí muy resumido. Ya yendo a la corrugadora, si hiciéramos trabajar una corrugadora, y a veces lo hacemos, a presiones muy cercanas a 0 bar, de hecho se hace, de hecho, iba a decir en Europa es bastante frecuente, en América también. En América muchas veces en el inicio de la double backer, de la mesa caliente, la primera sección y la segunda sección están a presiones del orden de 0,5 y 1 bar. Bueno, pues en esas condiciones, el 84% del calor total que nos ha costado hacer el vapor, le estamos sacando utilidad en el interior de la corrugadora. Mientras que si estamos trabajando a máxima presión, por ejemplo, en un single phaser, pues solo el 70% del calor de lo que nos ha costado fabricar este vapor, solo el 70% nos lo está devolviendo en la corrugadora. Porque, insisto, y pido perdón, solo el calor de condensación nos sirve. Está absolutamente prohibido, porque las consecuencias son nefastas, utilizar el calor sensible. El calor sensible podremos perderlo y se originará una enorme flecha blanca, una enorme pluma blanca, una enorme pérdida de vapor a la atmósfera desde el desaireador, o podremos recuperarlo, reciclarlo y reintegrarlo en la caldera con un sistema Baviera como el que servidor
promueve, instala y lo hace gustosamente, o como también otros fabricantes lo han venido haciendo en la historia y lo siguen haciendo. Pero es importante, si trabajamos a altas presiones, como de hecho se trabaja en las corrugadoras, salvo honrosas excepciones en fabricaciones ligeras y tal, en zonas de la máquina donde se usan bajas presiones, en general la corrugadora se trabaja a presiones altitas, presiones del orden de 10, 12, 13, 14 bars. Bueno, pues en la corrugadora solo podemos utilizar, el único calor útil para la corrugadora es el calor de condensación y en altas presiones es el 70. O lo recuperamos eficientemente mediante un sistema adecuado tipo Baviera, que no es el único, hay otros, y lo veremos el último día, todos los sistemas que se han inventado y que siguen existiendo para no perder este 30%. Porque si trabajamos sin sistema específico de reciclado de vapor, como solo se puede utilizar el 70%, estaremos perdiendo el 30%. Y esto es lo que quería un poco explicar con esta primera parte de la explicación, que sin duda es la más tediosa y que pido perdón, pero que quería hablarle de las dos naturalezas, de los dos tipos de calor que componen el vapor. El útil, el que nos sirve, y el inútil, pero necesario. Y este inútil podemos sufrirlo como un coste y perderlo a la atmósfera con estas plumas blancas, o con un sistema adecuado reintegrarlo a la caldera y conseguir esos ahorros que llegan a ser del 70%, porque el útil es el 70%. ¿Ok? Bien. Muy brevemente, condensación. ¿Qué es la condensación? Pues como primera aproximación, la condensación ya lo estamos viendo aquí, es exactamente lo contrario a la evaporación. ¿Qué era la evaporación? Recordemos, en un recipiente poníamos fuego y salía vapor. En una caldera ponemos una llama y nos sale un torrente de vapor que se va a la máquina. Bien, ese vapor llega a la máquina. Y ese vapor que aquí hemos representado, no somos grandes artistas, como estas nubecillas de vapor, ese vapor que se aproxima a esta pared metálica, sea de un cilindro, sea de una plancha, ¿qué es lo que hace el vapor? Condensar. ¿Qué quiere decir condensar? Justo lo contrario de lo que era evaporar. Punto. No es otra cosa. Condensar quiere decir que las moléculas de vapor que están volando en todas las direcciones, ocupando el espacio completamente del cilindro del cuerpo donde se halle, cuando choca con la pared metálica, si no fuera metálica también, si choca con un cristal lo hemos visto. Hemos ido en coche un día que hace frío y nuestra respiración, porque nosotros respiramos vapor, nuestra respiración a veces produce vaho, produce condensación sobre el cristal. Es decir, la condensación no solo se produce en el interior de la corrugadora sobre una superficie metálica. Ahora bien, si queremos poder trabajar con altas presiones y encima con cilindros capaces de dar forma al fluting y hacer corrugado, obviamente las paredes serán metálicas. Además, la conductibilidad de una pared metálica es muy superior a la conductibilidad, a la capacidad de transferir calor de una superficie de cristal. Pero en definitiva, ¿qué es la condensación? Pues lo mismo que pasa en el coche cuando vamos y fuera hace mucho frío, que el vapor que estamos respirando condensa en el interior. Y cuando condensa en el interior de las ventanas, ¿qué es lo que hace? Cede calor, está calentando el aire externo. Lo que pasa es que nuestra respiración tiene tan poco contenido calorífico y fuera el frío es tan grande, tan foco frío tan grande que ni lo nota. Pero, en fin, estamos calentando. Cuando las ventanas de nuestro coche se empañan, nosotros estamos calentando el aire exterior. Bien, en la corrugadora, las moléculas que están dando vueltas, volando, ocupando todo el volumen, todo absolutamente el volumen, chocan con la pared, condensan y se transforman de nuevo en líquido. Y al transformarse en líquido, si tenemos la suerte de estar en una situación simplificada como esta, en la cual la pared está quieta y es vertical, pues el líquido forma gotas y las gotas por gravedad se van al fondo. Con lo cual, tenemos una de las virtudes del vapor. Y es que cuando cede calor por condensación, número uno, su volumen se hace pequeñísimo, porque de un gran volumen de vapor, la cantidad de líquido que se genera es una gotita, que no la vemos a simple vista. Primera ventaja. ¿Por qué es una ventaja? Porque eso facilita el que nuevas filas de vapor, como imagínense un ejército avanzando hacia su misión de entregar el calor. ¿Cuál es la
Gran ventaja del vapor respecto a trabajar con aceite térmico o con agua sobrecalentada. Pues que si trabajamos con vapor, estas filas de valientes soldados, cada uno con su recipiente lleno de calor, llega a la pared, suelta el calor, hace el trabajo para el que ha ido e inmediatamente desaparece, dejando sitio para que la siguiente fila, inmediatamente, sin perder tiempo, vuelva a soltar calor y desaparece. Y la siguiente fila vuelve, es decir, de ahí la enorme capacidad de transferir calor que tiene el vapor. ¿Por qué? Primero porque, como hemos visto, fabricarlo ha habido que darle una gran cantidad de calor. Como el calor, todos sabemos que ni se crea ni se destruye, pues el calor lo tiene el vapor. El calor, si lo devuelve, está devolviendo una gran cantidad de calor. Pero encima, con la gran ventaja de que en el acto por el cual devuelve la cantidad de calor, lo que ha hecho es condensar y, por tanto, disminuir terriblemente su tamaño, hacer gotas que por gravedad desaparecen. De ahí la enorme capacidad de transferir mucho calor que tiene el vapor, porque se aproxima con facilidad y, tal como condensa, desaparece dejando sitio a nuevas oleadas de vapor. Esto es la condensación. ¿Qué cantidad de calor nos devuelve el vapor? El que le habíamos dado. Según a la presión a la que estábamos, había un calor de evaporación, pues nos devuelve el de condensación, que es exactamente el mismo. No se pierde ni una microcaloría. Todo lo que tenía lo devuelve. No hay posibilidad de esconder el calor. ¿A qué temperatura nos cede el calor? Y aquí otra de las importancias críticas de por qué se usa el vapor en el corrugado. Vuelvo a repetir la pregunta porque es extraordinariamente importante. ¿A qué temperatura nos cede este calor? Esta flecha roja es el calor que ha cedido este volumen de vapor condensando y transformándose en esta gotita. ¿A qué temperatura nos ha cedido este calor? A la que queramos. Si hemos regulado una presión de 13 bar o de 200 psi, nos lo devolverá a 200 grados de temperatura. Si hemos regulado una presión de 3 bar, nos lo devolverá a 143 grados de temperatura. Y esto, señores, es una de las enormes ventajas del vapor por el cual se usa como único sistema de calentamiento en todas las corrugadoras que existen en el mundo mundial. Entre otras cosas, por la facilidad que tenemos para regular y dar el calor que queremos. ¿Qué quiere decir el que queremos? El que conviene para que el corrugado salga bien. Ni más para que no nos salga con un warp hacia arriba, ni menos para que no nos salga con un warp hacia abajo, si es que estamos hablando de las presiones de mesas. O al contrario, si hablamos de las presiones en la single phaser del fondo. Es decir, es extraordinariamente fácil regular a qué temperatura queremos que nos devuelva el vapor el calor. Es extraordinariamente fácil, en definitiva, regular la temperatura de la corrugadora. ¿Cómo? Regulando la presión a la que le metemos el vapor en la corrugadora. A cada presión que le metamos le corresponderá una temperatura. De ahí la conveniencia de que en la cabina de control tengan nuestra tablita Baviera, además así se acuerdan de nosotros y se lo agradecemos, donde les dice cada presión qué temperatura es. Tiene más utilidades, ¿eh? Bien, esto es la condensación, que es justo lo contrario a la evaporación. Y hemos dicho que el calor que nos cederá por condensación, el vapor, será exactamente el que corresponda a la presión. Por ejemplo, a presión atmosférica sería 100, a máxima presión 200. Bien. También hemos dicho, y lo demostraremos probablemente dentro de 2 semanas, pero lo diremos hoy varias veces más, también hemos dicho que si queremos fabricar bien corrugado y no tener terribles problemas, solo podemos usar en la corrugadora el calor latente, es decir, el calor de condensación. No podemos usar el calor que le queda a este condensado aquí y que ha de salir de la corrugadora a través de la trampa y llevarse consigo todo el calor sensible que le queda. Porque como nos dé calor sensible a la corrugadora, la liaremos parda, ya veremos por qué. Uy, 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 mi luz se me apaga. Bien. Cuando decimos que según a qué presión trabajemos, el calor nos lo dará a una temperatura, si además decimos que el único calor que podemos aprovechar útilmente es
el de condensación, y que no debemos utilizar el sensible, el que bajaría la temperatura. Podemos decir lo siguiente, y es adentrarnos ya un poquito en una corrugadora. De paso salimos un poco de la cocina. Vale, vamos a ver ahí detrás, aunque no lo parezca, esto es una planta en Austria, en Viena, bonita ciudad, por cierto. Una planta, ahí detrás hay una corrugadora Mitsubishi 60H y aquí vienen las trampas, las distintas trampas que purgan los distintos preheaters, preconditioners, calientamanta, corrugadores de una Mitsubishi 60H. Bien, pues ahora vamos a hacer una afirmación que será un poquito recurrente a lo largo de estas 3 jornadas. Como quiera que hemos dicho, que a cada presión que trabajemos, la temperatura de ebullición es una. Y como además hemos dicho que la temperatura de condensación a que nos devuelve el calor, el vapor cuando está en la corrugadora, es exactamente la misma temperatura que era la de ebullición. También hemos dicho, por cierto, que la cantidad era exactamente la misma cantidad. Bien. Como quiera que hemos dicho todo esto, y como quiera que hemos dicho última aseveración, que no debemos usar el calor sensible, y ya veremos por qué, créanme, no debemos usar el calor sensible, podemos decir, para que la 60H, para el single phaser que hay ahí detrás, vaya bien, es imprescindible que la temperatura del condensado que viene desde cada cilindro a su trampa sea la que corresponda, según esta tabla que les he recomendado tengan en la cabina de control, la temperatura debe ser la que corresponda a la presión a la que estemos trabajando. Por ejemplo, aquí en esta planta de Austria es muy típico estar trabajando según canales, en algunos canales a 11 bar. 11 bar, señores, si estamos trabajando a 11 bar y podemos medir la temperatura del condensado antes de salir de la trampa va de derecha a izquierda, podemos decir que estamos seguros de que para que la single phaser esté yendo bien, es una condición imprescindible que las temperaturas que se miden antes de cada trampa, si estamos trabajando a 11 bar, la temperatura debe ser 187. Si la temperatura es 147, señores, tenemos un desastre entre manos y estamos fabricando mala calidad. Nos estarán saliendo burbujas, bolsas, como se les quiera llamar. Tendremos los cilindros deformando. Repito, como solo podemos aprovechar el calor útil. Como el calor útil se produce según a qué presión se produce a una temperatura concreta. Y como no debemos, bajo ningún concepto, utilizar el calor sensible, es decir, no debemos dejar enfriar el condensado dentro de la máquina o sufriremos graves consecuencias de mala calidad de producción. Luego, la deducción primera, que además es cierta, para producir con calidad es condición indispensable que la temperatura antes de la trampa sea la que corresponde a la presión. Si estamos con una flauta B o una flauta C, que estaremos trabajando a 11 bars, la temperatura en todos estos termómetros instalados antes de las trampas estará marcando 187 grados. Si estamos fabricando una flauta F o una flauta N, probablemente estemos trabajando a 6 o 7 bars y, por tanto, las temperaturas antes de las trampas deberán ser 164 o 170 grados, según qué presión estemos utilizando, si queremos que la máquina esté funcionando correctamente. Esta primera aseveración va a seguir siendo cierta hoy, dentro de 2 semanas y dentro de 3 semanas. Tengo un retorno muy fuerte en este momento. Esta primera aseveración, repito por si no lo han oído, porque tenía un retorno muy fuerte. Esta primera aseveración, como decimos en España, va a misa, es decir, es una verdad permanente, eterna. Si una máquina debe ir bien, la primera condición, que no la única, vaya por delante, que no la única, pero la primera condición y la más importante es que la temperatura de la purga antes de las trampas sea la que corresponde a la presión a la que estemos trabajando. Al ejemplo que estábamos ahora, con una onda F o N pequeñita, estaremos probablemente trabajando con presiones bajas,
pues la temperatura de purga, si estamos trabajando a 6 bars, tendrá que ser 164 grados. Por cierto, ¿por qué trabajamos a presiones bajas con una onda N o una onda F? Porque cuando se hace el bonding entre los corrugadores y el prensa, se hace un fuerte calentamiento en la línea de cola. Si las flautas son grandes, la línea de cola en este calentamiento que hace en el momento del bonding evapora, y si la flauta es grande, tiene sección para salir el vapor generado por los laterales. Y de hecho, si miramos cómo sale la simple cara de un single phaser, vemos que va tirando vapor por los laterales, sube al puente y va tirando vapor por los laterales. Pero si estamos hablando de una onda F, de una onda N, donde las flautas son pequeñísimas, la superficie de salida es tan pequeñita que no puede salir. Entonces, si el calentamiento es demasiado violento porque estamos a una presión demasiado alta, el bonding se hace muy bien hecho, pero la inmediatamente posterior evaporación de la línea de cola genera una cantidad de vapor que, como no puede salir porque las flautas son pequeñas y la superficie de salida es pequeña, revienta. Un bonding que estaba bien hecho nos lo revienta. De ahí que empezara a ser necesario el control de presión de los single phasers a medida que se fueron haciendo las flautas más pequeñas. Si encima, esto es adelantar mucho, los cilindros corrugadores son periféricos, que tienen muchas virtudes, pero que tienen un problema, y es que son mucho más calientes. Ya veremos por qué, no es el día, pero son mucho más calientes que los convencionales. Imagínense hacer onda N, onda F con un papel ligero con cilindros corrugadores periféricos, cosa muy frecuente. Pues claro, hay que bajar muchísimo la presión, porque con tantísima temperatura la evaporación de la línea de cola es terrible y no puede salir por los laterales. Por tanto, es normal ver fabricar con presiones del orden de 4 kilos, ondas muy ligeras en papeles muy ligeros con papeles periféricos. Hemos hecho una pequeña inmersión o un pequeño viaje al futuro. Creo que nos habrá venido bien a todos, a mí desde luego, porque también solo hablar de temas teóricos alejados del corrugado no es bonito. Volviendo al presente, es condición imprescindible para que una máquina vaya bien que la temperatura del condensado antes de salir de la trampa debe ser la que corresponda a la presión a la que esté trabajando esa máquina. ¿Es condición suficiente? No, hombre, hay más condiciones. Hay más condiciones, por supuesto. El sifón, el pescante, no sé cómo le llaman, sifón, pescante, o son las dos denominaciones que conozco. Imaginemos que la temperatura de purga es óptima, pero que el pescante se ha caído. Bueno, pues si se ha caído, se va a hacer un anillo líquido y el cilindro va a estar frío o insuficientemente caliente, porque un anillo líquido, como veremos dentro de 2 semanas, es un aislamiento térmico que dificulta el buen calentamiento. Y lo que es peor, cada vez que paremos, como el pescante se ha caído, como el sifón se ha caído, se nos va a llenar de agua y entonces va a hacer la banana. Y después de una banana, al mover, haremos 80 metros de basura porque nos hará bolsas. Es decir, repito, y con esto pasamos de display, es condición indispensable que las temperaturas sean las que corresponden al vapor, a la presión a la que estemos trabajando. No podemos permitirnos enfriamientos de condensado, pero no es condición única. Hay 2 o 3 condiciones más. Sin duda es la más importante. Y recordemos una cosa. La temperatura antes de trampa, no me digan, señor Baviera, tengo un problema, estoy trabajando a 11 bar y la temperatura aquí es de 120 grados. Pero aquí, después de trampa han pasado 1000 cosas, ya no tiene ninguna significación, tiene significaciones muy distintas. Hablamos antes de trampa y veremos por qué la temperatura solo tiene interés antes de trampa y no después de trampa. ¿Ok? Pasamos al punto siguiente. Este punto siguiente, con su permiso, lo voy a pasar rapidito porque es un poco... es poco intuitivo, es un poco complejo. Hay mucho retorno. Hay muchísimo retorno. No sé si a ustedes les llega, a mí me llega. Ahora mejor, gracias. Este punto es un intento de hacer una paradoja. Y si no fuera porque está, ni lo comentaría. Es complicado. Aquí queríamos hacer la siguiente paradoja. ¿Por qué si sabemos que a mayor es la presión de trabajo,
más pequeño es la cantidad de calor útil que tiene el vapor. Recuérdense, porque ahora es un poco una vuelta hace 3 diapositivas. Sabemos que en 0 bar la cantidad de calor para evaporar el agua era 540, mientras que a máxima presión es más pequeñita. Y en dirección contraria, la cantidad de calor que cede a la corrugadora cada kilo de vapor es más baja, a más alta es la presión. Vale. Pero, en cambio, todos sabemos que a más queremos calentar, a más pesado es un corrugado, un doble pared pesado, a más queremos calentar, más alta tenemos que poner la presión del vapor. Y la pregunta, la paradoja era, bueno, ¿y por qué si cada vez tiene menos calor el vapor, por qué queremos poner más presión si cada vez tiene menos calor? Bueno, es una paradoja engañosa. Cada vez tiene menos calor 1 kilo de vapor, pero nadie nos prohíbe meter muchos kilos de vapor dentro de la corrugadora. De hecho, metemos todos los que la corrugadora requiera. ¿Por qué es verdad que lo hacemos todos? Que a más queremos calentar en las planchas el corrugado, más subimos la presión. Porque a más subimos la presión, será más pequeño el calor que tiene cada kilo de vapor, pero será más alta la temperatura a la que se encuentre el vapor. ¿Y cuál es la cantidad de calor que transferimos a través de la corrugadora hasta el corrugado? La cantidad de calor que transferimos es proporcional a la diferencia de temperatura entre el vapor y el corrugado. El corrugado está a 100. A más alta sea la temperatura del vapor, más alta será la transferencia de calor. ¿Cómo se cuece, cómo se come conjuntamente? Que para transferir más calor tenemos que subir la temperatura y por tanto subir el vapor, cuando en realidad tiene menos cantidad de calor cada kilo de vapor. Pues muy sencillo. A más pesado es el cartón, subiremos la presión, pero es que además, en vez de meter en una mesa 430 kilos hora de vapor, estaremos metiendo 580 kilos hora de vapor. ¿Por qué? Porque cada kilo hora de vapor tendrá menos cantidad de calor, pero tendrá más temperatura. Estaremos dando más calor. 1, porque el vapor tiene más temperatura, y 2, porque pasarán muchos más kilos de vapor de lo que pasarían a menos presión. Y esto es la difícil paradoja que, como no tiene una comprensión muy intuitiva, lo dejamos aquí. Si alguien quiere volvemos, pero no lo recomiendo. Es una evidencia. Si queremos calentar más, subimos más la presión. Ok. Con esto acabamos ya el primer punto, que ha sido largo, espero que no muy tedioso. A mí, no se lo creerán, pero me resulta grato, pero es que tengo una cierta deformación profesional, me dedico a esto. Esto es gran parte de mi vida despierta y es por ello que me sigue gustando. Entiendo que se hace pesado. Pero antes de pasar al siguiente capítulo, que ya es un poquito menos abstracto, un último resumen de las virtudes del vapor. ¿Por qué en la industria del corrugado se utiliza vapor y no se utilizan otros agentes calefactores, como por ejemplo es el fuego directo o como por ejemplo es el aceite térmico o incluso el agua sobrecalentada? He mencionado 3 que he tenido el honor, por llamarle de alguna forma, he tenido el honor de conocer. Yo he visto corrugadoras que iban dentro con fuego, con gas, una llama de gas directa en los cilindros corrugadores, una llama de gas en cada uno de los cilindros corrugadores. Bueno, el problema de trabajar con fuego directo, primero es que es un gran peligro de incendio. Y segundo, es que comprenderán que si metemos una llama de gas en un cilindro que tiene 2,5 metros de ancho, en la zona donde la llama de gas es del color máximo, alcanzaremos altísimas temperaturas y en las zonas laterales alcanzaremos temperaturas radicalmente distintas. Esto si utilizáramos gas, peligro de incendio y temperaturas muy diversas a lo ancho. Y ustedes saben mejor que yo que temperaturas diversas a lo ancho de una corrugadora quiere decir que el cartón se levanta de un lado, se agacha del otro, desastre de producción. Cartón perdido, corrugado perdido. El aceite térmico, que también lo he visto usar, igual que el agua caliente, el agua sobrecalentada también la he visto usar, tiene 2 inconvenientes respecto
al vapor. Uno, que su capacidad calorífica es mucho más baja. ¿Qué quiere decir esto? Si tuviéramos que hacer una corrugadora que en vez de ir con vapor fuera con aceite térmico o con agua sobrecalentada, las tuberías de vapor en vez de ser de 4 o 6 pulgadas tendrían que ser de 10 pulgadas. Y las juntas rotativas por las que entra el vapor en los cilindros, en vez de ser de 1,5 pulgadas, 1,25 pulgadas o incluso 1 pulgada, tendrían que ser de 3 pulgadas. ¿Por qué? Porque como la capacidad de calor que cabe dentro de cada litro de aceite térmico o la capacidad de calor que cabe dentro de cada litro de agua sobrecalentada es muy inferior, muchísimo más pequeña que la capacidad de calor que tiene 1 kilo de vapor, quiere decir que por secciones mucho menores, hablemos de líneas generales o hablemos de flexibles o de juntas rotativas, por secciones mucho menores, metemos todo el calor que necesitamos, cosa que no podríamos hacer con aceite térmico ni con agua sobrecalentada. Pero además, nos sería enormemente difícil modular la temperatura de trabajo. Hemos dicho que en vapor es muy sencillo. ¿Qué temperatura queremos? Esta, pues regulamos la presión que le corresponde a esa temperatura. ¿Qué temperatura queremos? Ahora viene un corrugado más pesado. ¿Queremos más temperatura? Subimos la presión. Viene un corrugado más ligero, menos temperatura, bajamos la presión, así de fácil. Por contra, cuando usamos aceites térmicos o cuando usamos agua sobrecalentada, es bien difícil regular la temperatura, bastante difícil. Hay que usar mezcladores. Y por último, o por penúltimo, si usáramos aceite térmico o agua sobrecalentada, sería extraordinariamente difícil tener constante la temperatura a lo ancho de toda la tabla, me refiero de todo el ancho del cilindro, sea cilindro corrugador, cilindro prensa, cilindro precalentador. ¿Por qué? Porque como la cantidad, no tienen calor latente. El agua sobrecalentada y el aceite térmico solo tienen calor sensible. Y hemos visto que el calor sensible, en cuanto cede calor, baja de temperatura, igual que en cuanto le cedemos calor, sube de temperatura. Por lo tanto, si entra por la parte operador y empieza a ceder calor, empezará a ceder temperatura. Estaría entrando por el lado operador a 200 grados y cuando estuviéramos a medio metro del lado operador, nos quedarían 160, pero es que a 1,5 metros nos quedarían 120. Por contra, recordarán que hemos dicho que el vapor funciona por calor latente, lo que hemos venido a llamar calor útil. Y hemos dicho, y ojito, solo queremos usar el calor útil en la corrugadora, porque como usemos calor latente, haremos mala calidad de producción. ¿Por qué? Porque en una corrugadora que va con vapor es muy sencillo, de hecho es lo habitual, trabajar con exactamente la misma temperatura en el lado operador que en el lado motor, como en todo el ancho de tabla. ¿Por qué? Porque mientras haya vapor dentro, la temperatura en todos los puntos internos del cilindro o de la plancha será la correspondiente al vapor saturado a la presión de servicio. Por tanto, trabajando con vapor, lo más sencillo del mundo es tener la misma temperatura en todo el ancho de tabla, mientras que trabajando con agua sobrecalentada o aceite térmico es muy difícil, sería muy difícil, por no decir imposible, mantener la misma temperatura a lo largo del ancho de tabla. Y de ahí que dijera yo, aunque sea adelantarnos un poco, atención, llamamos calor útil para la corrugadora exclusivamente el calor de condensación, solo el calor que antes era de evaporación y que luego en la corrugadora nos lo devuelve como calor de condensación. Y ojo, no usemos el calor sensible porque crearíamos serios problemas. Pues mire, hagamos un avance. ¿Cuál serían estos problemas si utilizáramos el calor sensible? Que empezaríamos a caer en riesgos enormes de tener diferencias de temperatura a lo ancho de la corrugadora, a lo ancho de la tabla de un cilindro. ¿Por qué? Porque en cuanto usamos calor sensible, ¿qué es calor sensible? Recordemos la primera diapositiva. El calor que a medida que le damos o quitamos, se enfría o se calienta, modifica su temperatura. Luego, si usamos algo del calor sensible del vapor, estaremos enfriando dentro de la corrugadora, dentro de la plancha o dentro del cilindro corrugador, estaremos enfriando el condensado y por lo tanto ya no tendremos todo el cilindro a la misma temperatura. De ahí que ahora, digamos, con mejor explicación que cuando lo hemos postulado por primera vez, del calor que tiene el vapor, solo podemos utilizar en la corrugada el calor de vaporización, que es el mismo que el calor de condensación, porque es el que nos garantiza
que la temperatura a lo ancho de toda la máquina es constante. Y como ustedes bien saben, temperatura no constante a lo largo de toda la máquina implica producir con mala calidad. Y aquí una pequeña apostilla. Efectivamente, un mal sistema de vapor puede producir retenciones de condensado dentro de un cilindro o plancha y con ello puede producir que usemos parte del calor sensible del condensado y con ello puede producir diferencias de temperatura dentro de un cilindro corrugador. Vaya por delante que eso lo veríamos aquí inmediatamente, veríamos que estamos trabajando a 11 bar y el condensado en vez de salir a 187 saldría a 155, diríamos. Cuidado, estamos usando dentro de máquina el calor sensible. ¿Y eso qué quiere decir? Que dentro de un cilindro estamos teniendo distintas temperaturas porque el condensado se nos está enfriando dentro de máquina. Podemos ahora decir ya con bastante propiedad que prohibido, que nos tenemos que prohibir el desear usar calor sensible dentro de máquina. Y entendemos ahora un poquito mejor por qué hemos dicho que es condición indispensable para saber que la máquina que hay aquí está trabajando bien, es indispensable que sepamos que las temperaturas del condensado antes de trampa, no después, que estas temperaturas son las que corresponden a la presión de servicio. Bien, por todas estas consideraciones, la gran capacidad calorífica que hace que el vapor pase por pequeños tubos y por pequeñas juntas rotativas y meta todo el calor que necesitamos en la maquinaria de la corrugadora, que nos sea muy fácil regular la temperatura que queremos a la presión constante, regulando su presión, que además el vapor al fin y al cabo es agua y por lo tanto es un fluido no contaminante y muy económico. El agua, la parte física del vapor, el agua en sí es un mero agente del transporte del calor. El calor puede ser costoso, es decir, la parte del vapor que es energía puede ser costosa. En la actualidad no lo es mucho, pero ciertamente hay un enorme riesgo de que en los próximos 20, 30 años, empezando ya, el calor muy probablemente, la energía muy probablemente, por no decir con total seguridad, y de hecho ya está pasando, se va a volver a encarecer como cuando yo empezaba mi actividad profesional. En los años 70 el calor se puso a unos precios astronómicos a raíz de las guerras del Golfo. En fin, esta historieta se la contaré mejor dentro de 3 semanas cuando les cuente la historia de los sistemas del vapor en el cartón condulado. Pero efectivamente en los años 70 el coste de la energía era carísimo. Desde entonces hasta ahora ha venido moderándose bastante, pero a raíz de la alarma climática, la política actual de toda la humanidad de evitar la emisión de carbono a la atmósfera está suponiendo y va a suponer mucho más un encarecimiento temible, muy importante para las corrugadoras del factor energético. Y vuelvo con ello. Una de las ventajas del vapor es que no solo que es un fluido no contaminante, sino que además es muy económico. Ojo, es muy económico el agua, que es la parte que es físicamente y químicamente lo que es el vapor. Pero el vapor actúa como transporte de calor. Cuando transporta calor y nos lo trae desde la caldera hasta la corrugadora, que es lo que queremos, a día de hoy incluso eso es razonablemente económico. En los próximos años es muy previsible que el calor, este aspecto de energía que necesitamos en la corrugadora se va a ir encareciendo constantemente, va a volver a ser un factor muy importante, de ahí que este curso vuelva a recobrar toda la lógica apabullante que tenía en los 70 y en los 80 y que ha seguido teniendo por razones que seguiremos viendo, pero que originalmente uno de los mayores motivos que hacían necesarios los buenos vapores, los buenos sistemas de vapor, era la energía energética, el ahorro energético. Perdón por lo de la energía energética, el ahorro energético, la eficiencia energética, quería decir. Esto era el leitmotiv de los sistemas. Luego en los 80, los 90, en los últimos 20 años hemos visto que hay otros muchos aspectos del vapor en la corrugadora, que son los que estudiaremos a partir de dentro de 2 semanas, que son igual de importantes que la eficiencia energética, como son los aspectos que afectan a la calidad de producción, a la excelencia de la corrugadora, a que la corrugadora trabaje perfectamente calentada, con una geometría perfecta, sin deformaciones, etcétera, etcétera. Pero, volviendo a la eficiencia energética, que originalmente era quizá el leitmotiv de los sistemas de vapor, este leitmotiv
vuelve a recuperarse como vector importante en los sistemas de vapor y que lo será mayormente en los próximos años. Por último, ¿por qué seguimos usando vapor? Pues porque es un fluido fácil de manejar y manipular. Con regular su presión estamos regulando el proceso y regulando con ello la calidad de producción. Y con esto acabamos en el primer punto de este, y el más largo y ciertamente el más teórico y el que espero, confío, deseo que no se les haya hecho pesado, pero que nos va a ayudar mucho a partir de la semana que viene, bueno, la siguiente, porque la semana que viene no hay sesión, pero gracias a lo que hemos visto hoy, nos será mucho más fácil de entender todo lo que hablaremos del vapor dentro de la corrugadora. No obstante, hoy todavía quedan 3 puntos, no tan densos como el que terminamos en este momento, pero que creo que pueden ser ya más de aplicación directa. ¿Ok? Vamos pues al mundo del corrugado, sin meternos todavía en la corrugadora, pero ya en lo que es parte de la planta corrugadora, como son, en este primer caso, las calderas. Las calderas es donde producimos el vapor que transporta el calor y lo lleva a la corrugadora y donde este calor se usa para hacer corrugado, este calor y otras cosas. Vamos a estudiar tipos de calderas y algunos aspectos de las calderas. Estudiar las calderas son 20 tomos, 40 tomos así de gordos. Aquí solo vamos a ver los aspectos de la caldera que tengan la más mínima relación con el corrugado. Primero, 2 tipos de caldera, no voy a estudiar más, 2 tipos de caldera. La caldera acuotubular no es la caldera más habitual en el corrugado, pero existe. Algunos de ustedes probablemente la tengan. En Centroamérica se usa, en Europa también, muy minoritariamente, pero se usa. ¿Cuándo se usa una caldera pirotubular? Perdón, acuotubular. Este error se me escapará 3 o 4 veces. Acuotubular porque el agua va por dentro de los tubos. ¿Cuándo se usa una caldera acuotubular? Vaya por delante. Cuando queremos usar combustibles sólidos, sea biomasa, desperdicio forestal, o sea carbón, son los 2 principales que se me ocurren en este momento. En ese caso, normalmente vamos a usar calderas acuotubulares. ¿Qué define a las calderas acuotubulares? Que el agua va por dentro de los tubos y el fuego va por fuera de los tubos. Es decir, tenemos 2 domos o cilindros, el superior y el inferior. El nivel del agua se pone al 50% del domo superior, está por aquí. Es decir, tenemos agua de aquí para abajo en todos los tubos, en el domo inferior, la mitad del domo superior y en parte de los tubos. ¿Por qué digo parte? Bueno, si la caldera está parada, pues todo esto estará lleno de agua, pero en cuanto la caldera esté en marcha, todo estará circulado por fuego y por humo. Muy caliente. Al principio la llama es de 2000 grados y al final cuando sale por la chimenea es de 400 grados. Todo este fuego está produciendo la evaporación dentro de los tubos del agua que hay dentro de los tubos. Por lo tanto, todos estos tubos serán tubos de una mezcla de agua y de vapor subiendo, el vapor se queda aquí y el agua baja por aquí. Vuelve a entrar en contacto con el fuego, se hace una mezcla de vapor y agua, tiene menos densidad que el agua, por lo tanto sube. Aquí se separa, el vapor se queda aquí arriba y el agua baja. ¿Qué hace el vapor? Pues por la parte superior el vapor se va hacia la corrugadora. Básicamente esto es una caldera acuotubular. Ventajas e inconvenientes de la caldera acuotubular. Primera ventaja, es intrínsecamente segura. ¿Qué queremos decir con esto? Pues queremos decir que una caldera acuotubular es prácticamente imposible reventarla. Diría que ni queriendo. Es más, lo digo. O sea, una caldera acuotubular ni queriendo la explotamos, siempre que no se haya instalado adrede para reventarla. Todo se puede. Pero si está instalada normalmente, conectada con sus válvulas de seguridad, etcétera, una caldera acuotubular no es reventable y eso vale dinero. Eso tiene valor, no es reventable. ¿Qué otra ventaja tiene? Acepta combustibles sucios, acepta biomasa, acepta residuo forestal, acepta carbón. Por ejemplo, en Sudáfrica, que es muy típica la utilización de carbón, que es más económico que el gas, en Sudáfrica muchas calderas son acuotubulares porque el combustible habitual en Sudáfrica
es el carbón, en cuyo caso se hace circular por unos sinfines, unas cadenas que arrastran el carbón, lo dejan caer dentro y dentro se hace el fuego. Bien, es otra de sus virtudes, acepta combustibles sucios. Y por último, acepta muy altas presiones. ¿Esto tiene importancia en el corrugado? No. En el corrugado, presiones superiores a 16 bar no se usan. Hace muchos años en Italia se usaban, por razones que no vale la pena explicar, pero en la actualidad, en el corrugado, ver una caldera que trabaje a más de 16 bar es muy raro. Incluso ha habido una tendencia a trabajar directamente las calderas a baja presión. Incluso demasiada baja presión, de eso hablaremos ahora enseguida. Por lo tanto, el muy altas presiones en el corrugado no tiene interés. Combustible sucio sí, porque hay gente que se ahorra bastante dinero trabajando con desperdicio de bosques en lugar de con gas. ¿Por qué digo que no tiene interés las muy altas presiones? Porque en muy altas presiones hablamos de 40 bars, 60 bars. Esto se usa en el corrugado nunca. ¿Cuándo se usan las muy altas presiones? En las centrales térmicas para fabricar vapor a 60 bars y 400 grados para con ello mover turbinas y hacer electricidad. Esto en alguna planta corrugadora que esté asociada a un molino de papel, puede ser que tengan una caldera acuotubular fabricando vapor de altísima presión y altísima temperatura para pasarlo por la turbina y obtener la electricidad y luego ya utilizarlo sea en la corrugadora, sea en el molino de papel. Por tanto, inconvenientes. Hemos visto sus ventajas. Inconvenientes. Mala eficiencia energética. ¿Por qué? Pues porque el humo sale muy caliente. Sinceramente, el humo sale a 400 grados. Podemos decir que el humo sale a 400 grados y como ahora veremos en las calderas pirotubulares, el humo sale a poco más de 200 grados. Como cada 20 grados de demasiada temperatura que tenga el humo es un 1% más de consumo, 400 menos 200 son 200 grados de más. 200 entre 20 es casi un 10% que estamos perdiendo de eficiencia energética con una caldera de estas. Un 10% es bastante dinero ahora y va a ser mucho más dinero en los próximos años con el encarecimiento de la energía fruto de la política contra el cambio climático. Segundo problema de las calderas acuotubulares. Tiene mala respuesta a variaciones de la demanda de vapor. Es decir, ¿quién no ha tenido la corrugadora parada media hora? Esto nos pasa a cualquiera. No es lo ideal, pero puede pasar. La corrugadora está parada y una corrugadora parada consume 300 kilos hora de vapor, no más. Y la caldera está a 300 kilos hora de vapor. Con una llama pequeñita mantiene su presión y suministra a la corrugadora 300 kilos hora de vapor. De repente movemos y las corrugadoras mueven muy rápidamente, pasan de 0 a 200, a 300 o a 400 metros por minuto en pocos segundos. ¿Qué pasa en estos pocos segundos? Que pasamos de estar consumiendo 300 kilos hora a poder estar consumiendo 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 o incluso 8.000 kilos hora. ¿Cómo lleva este cambio de demanda de vapor una caldera acuotubular? Mal. Mal, va a bajar su presión. ¿Por qué la lleva mal? Porque como tiene poca agua dentro, es una caldera con poca capacidad, es lo poquito que cabe en los tubitos, no tiene inercia térmica. Al no tener inercia térmica, en cuanto le pidamos de repente mucho consumo de vapor, bajará su presión y tardará sus 10 minutos en recuperar. Es un inconveniente. Se suele resolver llevando a la caldera a hacerla trabajar a muy alta presión para que si está trabajando a 20 bars, cuando le hacemos la demanda, pues baje de 20 a 11 y ya empiece a recuperar sin bajar demasiado. Y una bajada a 11 pues no es muy dramática, todavía se puede corrugar bien. Y otro inconveniente de las calderas acuotubulares es que se requiere una gran pureza en el agua de alimentación. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el agua va a pasar por dentro de los tubos. Cualquier deposición, cualquier suciedad que lleve el agua, nos va a deponer dentro del tubo y nos va a hacer una corteza como un coco, una corteza blanca, que va a hacer de aislante y va a terminar quemándose el tubo. Es decir, el agua tiene tendencia a quedarse dentro de los tubos, porque dentro de un tubo la propia bóveda tiende a estabilizar la incrustación. La incrustación tiende a hacerse estable. Por tanto,
se requiere un nivel de pureza de agua mucho mayor que en la caldera pirotubular. La caldera pirotubular, por contra, es la que tienen el 90% de las corrugadoras del mundo. Es una caldera donde los tubos forman 2 o 3 recorridos. El fuego entra en lo que denominamos hogar, que es una zona cilíndrica. Es un cilindro rodeado de agua. Aquí se alcanza la mayor temperatura, equivalente a 2000 grados, y ya se empieza a calentar el agua a través del cilindro principal, que está todo este cilindro por dentro, se está llamarada a 2000 grados. En este cilindro empezamos a calentar el agua y a producir vapor. Llega al fondo, vuelve por los tubos estos, llega a esta tapa de humos, vuelve por los tubos de aquí y según sea de 2 o 3 pases, pues hará un pase, 2 pases, 3 pases y saldrá por allá, o hará un pase, 2 pases y saldrá por aquí, como sería este caso. En fin, hay de 2 y 3 pases. Tampoco tiene gran importancia que sea de 2 o 3 pasos, porque también tiene mucha importancia cómo son de largo los pasos. A lo mejor es igual de eficiente una caldera que sea de solo 2 pasos, como esta, perdón, de solo 2 pasos, uno hacia aquí y otro hacia aquí, pero son muy largos, son de 6 o 7 metros. En cambio hay otras calderas que tienen 3 pasos, 1, 2 y 3 y sale por allá, pero son de 3 o 4 metros, por tanto, no tiene gran importancia el número de pasos. Lo que sí que está claro es que el fuego recorre individualmente el interior de cada tubo. En estas calderas pirotubulares, el fuego pasa por dentro de los tubos y pasa un largo recorrido. Primero este recorrido, que no es que sea muy eficiente porque es gordo, pero los siguientes recorridos el fuego ya es en un tubo de 2 pulgadas. Un tubo de 2 pulgadas muy largo. En un tubo de 2 pulgadas muy largo, el fuego ha tocado toda la periferia. Ya llega frío, ya no tiene posibilidad de esconderse. Así como en una acuotubular el fuego va por fuera de los tubos y el hogar es muy grande y hay fuego que toca tubo, pero hay fuego que escapa sin haber tocado tubo. En una pirotubular, como es tan largo el recorrido y tan estrecho, como el fuego ha de pasar por dentro de estos tubos, los humos salen a una temperatura de 200, 210 grados centígrados. Claro, 200 frente a 400 de la caldera acuotubular son 200 grados menos de temperatura. Quiere esto decir que estamos con un 10% más de rendimiento porque, como les he dicho, cada 20 grados que enfriemos los humos, de caldera, ganamos un 1% de rendimiento. ¿Se puede todavía mejorar este rendimiento? Sí. Se puede poner un economizador en la salida de los humos. Generalmente en el corrugado lo mejor es poner un economizador humo-aire, es decir, salida de humo calentando el aire que viene a la combustión, de modo que en vez de usar para la combustión aire a 100 grados, en vez de usar para la combustión aire a 20 grados, usamos aire a 120 grados. Y con ello calentamos 100 grados más adicionales los humos y podemos estar tirando los humos a 100 grados. 100 grados frente a 400 de la acuotubular. 300 grados viene a ser 15% de diferencia de eficiencia. De ahí la importancia de estas calderas. Ventajas e inconvenientes. Ventaja, la principal, muy buena eficiencia energética. Tira el humo muy frío. Segunda ventaja, mayor flexibilidad de operación. ¿Qué quiere decir? Que admite muy bien las demandas súbitas de gran consumo. Es decir, podemos estar con la corrugadora parada, 400 kilos, de repente le pedimos 8.000 kilos porque hemos puesto la corrugadora en marcha a toda velocidad, no pasa nada. Como tiene un gran volumen dentro de agua, este agua flashea, hace de inercia térmica, tiene una enorme inercia térmica y prácticamente sin bajar nada de presión nos está ya entregando los 8.000 kilos hora y la llama ya está corrigiendo el consumo. Y por último, la última ventaja, menor exigencia en la pureza del agua de alimentación. Como el agua pasa por fuera de los tubos, no tiene la tendencia a quedarse dentro como el blanco en el coco, sino que se va por la parte de fuera del coco. La suciedad por la parte de fuera es más fácil que vaya cayendo por el movimiento. Por tanto, la exigencia de pureza de agua es muy inferior. Desventajas, mayor peligro de explosión. ¿Explotan las calderas pirotubulares? Sí. ¿Cuántas al año? Muy pocas. Que yo recuerde, en Europa
desde que yo estoy en Europa, solo recuerdo haber vivido una explosión. Y estoy pensando, y ya no recuerdo haber vivido en Hispanoamérica, probablemente la haya habido, pero yo no lo recuerdo. Es muy difícil, pero puede pasar. ¿Por qué? Porque la caldera pirotubular sí que tiene un gran almacenamiento de agua y tiene una gran inercia. La caldera pirotubular solo puede explotar en una situación muy peculiar. Si la caldera pirotubular se queda seca, fallan todos los sistemas de alimentación, falla el sistema de medición de nivel. La caldera cree que está llena de agua y en realidad está seca. El quemador baja la presión y empieza a hacer fuego, y nos pone todo el interior, todos los tubos, toda la caldera, nos la pone al rojo vivo. Si en ese momento entra la bomba de alimentación de agua, hacemos una fabricación instantánea, porque tenemos muchísimo hierro al rojo vivo de agua que se transforma instantáneamente en vapor y entonces hay una explosión de la caldera. Las consecuencias de la explosión de una caldera son extraordinariamente temibles, por eso hay que ponerlos en sala calderas con muros gordos, techo liviano para que si explota vaya por arriba y no pasarse el día dentro de la sala de caldera porque es un sitio de cierto riesgo. Todo hay que decirlo, con los sistemas actuales de seguridad es dificilísimo que explote, pero no es imposible. La caldera pirotubular sí que puede explotar. Y su última desventaja es que no es apta para altas presiones. Ok. Yo casi que propongo, salvo que ustedes me sugieran lo contrario, acabar el apartado de calderas antes de hacer un turno de preguntas para luego ya ir a los dos últimos apartados que serían líneas generales y trampas. Si les parece bien, consulto. ¿Les parece bien que acabe con calderas antes de pasar a líneas generales y trampas? Entiendo que sí, porque no recibo feedback. Si fuera que no, supongo que lo recibiría. Vamos, por tanto, a acabar calderas. Y ahora ya no generales, ya no generalidades sobre calderas, sino mucho más específico para corrugadoras. En la caldera fabricamos todo el vapor que se va a usar en la corrugadora. Generalmente lo fabricamos a 15 bar y se utiliza a alta presión y el condensado sale de las trampas a alta temperatura. Como el condensado sale de las trampas a alta temperatura porque lo hemos fabricado y utilizado a 13 bar, cuando sale de las trampas pierde su presión y al perder su presión tiene que reevaporar. Es decir, el condensado al salir de la trampa tiene todavía los 200 grados o los 180, lo que hayamos utilizado, pero al salir de la trampa pierde la presión y cuando pierde la presión el agua ya no puede estar a 180 grados si la presión es atmosférica. ¿Qué hace? Reevapora, produce la pérdida de vapor que todos conocemos y con ello se enfría hasta 100 grados. Al final lo que recuperamos es agua a 100 grados y una pérdida de vapor a la atmósfera, un vapor blanco que se le llama a veces flecha de vapor, a veces pluma de vapor. En España le solemos llamar vapor flash. Tiene muchas denominaciones. Bien, esta pluma de vapor sencillamente está relacionado con lo que hemos estudiado antes de cuánto es el vapor útil que utilizamos en la corrugadora. Hemos dicho que en la corrugadora se utiliza el 30% de vapor útil. Bueno, pues si no reciclamos el vapor útil, el 30% de vapor inútil se pierde aquí. ¿Cuál es este vapor inútil? Es el vapor sensible que ha salido de la trampa, que no lo hemos querido usar para no enfriar la corrugadora, pero una vez sale de la trampa, pierde la presión, reevapora, se hace vapor flash y se pierde la atmósfera y es un gran gasto económico. Como perdemos todo este vapor, quiere decir que a la caldera habrá que añadirle agua de make-up. ¿Cuánta? Justo la que estaremos perdiendo aquí. ¿Cuánta es el agua de make-up? El agua de make-up es la misma cantidad en kilos que el vapor que perdamos en forma de flecha. Por ejemplo, es muy normal que una corrugadora, trabajando 24 horas, con un buen sistema de vapor, esté perdiendo fácilmente 10 metros cúbicos o 10 toneladas de agua en forma
de flecha, de pluma, en forma de pérdida de vapor flash a la atmósfera. Repito, una corrugadora de alto rendimiento, ya de las buenas, de hacer mucho corrugado. Trabajando 3 turnos. Puede perder perfectamente una... perdón, rectifico, me estoy equivocando. Una corrugadora trabajando a 3 turnos, haciendo una alta velocidad, si trabajara con un sistema abierto, como sería este, un sistema sin recuperación específica del condensado, estaríamos gastando una cantidad de agua, estaríamos perdiendo una cantidad de vapor a la atmósfera del orden de 60 o 70 toneladas al día, que es una gran cantidad. Y por tanto, estaríamos reponiendo agua descalcificada, pasada por el tratamiento de agua, reponiéndola para compensar las pérdidas, pues las 60 o 70 toneladas que estaríamos perdiendo, más las 5 o 6 de purgas de caldera, más las 5 o 6 de vapor usado en las duchas, estaríamos reponiendo diariamente 80 o 90 toneladas de agua, 80 o 90 metros cúbicos de agua. Por tanto, primera recomendación importante referente a calderas. Hay que tener un contador de agua en la entrada de agua ya tratada, ya osmotizada o ya descalcificada o ya ablandada, lo que tengamos. Hay que tener un contador de agua en la entrada de agua al desaireador. Este contador de agua en Europa es obligatorio. El libro de caldera, es obligatorio tener un libro permanente en la caldera, que si va un inspector tiene que estar ahí el libro, y el calderero todos los días a la misma hora, entre otras cosas, mire el contador y dice, ayer el contador medía 115.000 litros, hoy el contador mide 130.000 litros, luego el consumo de agua de ayer a hoy ha sido 15.000 litros. Esto que parece un tema menor, no es un tema ni menor ni baladí. Es importantísimo y es obligatorio si queremos tener una corrugadora con calidad. Hay que contar el agua nueva ya descalcificada que añadimos al desaireador. ¿Por qué? ¿Vale mucho el agua? No, vale muy poco el agua. ¿Por qué es importante medir este agua? Porque el agua esta nos da una medida muy exacta del vapor que estamos perdiendo. Este vapor es muy difícil de medir. Este agua es muy fácil de medir. Midamos el contador de agua. Este contador de agua es caro, es baratísimo. Es el mismo contador de agua que tenemos en casa. Es un contador de agua de 1 pulgada que se pone en la entrada y que todos los días el calderero a la misma hora, a las 11, dice, medida de ayer, agua de ayer que había pasado por el contador tanta, agua de hoy tanta, luego hemos gastado tanta. Si todos los días gastamos 7, 8, 9 metros cúbicos de agua, todos muy felices. Si de repente empezamos a gastar 60 o 70 metros cúbicos de agua, quiere decir que nuestro sistema está perdiendo todo el vapor que se genera de no reciclar el calor no útil, el calor sensible que sale. Recordemos, en la corrugadora solo vamos a poder usar el calor útil. El 30% del calor saldrá. Si no reutilizamos el calor metiéndolo en la caldera, lo perderemos por aquí. ¿Cómo lo podemos saber? Desde luego, la forma más fácil y técnicamente fiable, midiendo el agua que hay que añadir para compensar las pérdidas de vapor. Luego, esto es obligatorio, no, súper obligatorio tener contador de agua y libro de caldera y poner todos los días la medición y el consumo de agua. Es importante, de verdad. De hecho, es obligatorio según la norma ISO y es obligatorio según todas las normas de los sistemas a presión en Europa. También tiene gran importancia el tema del pH, el pH en la instalación. Y aquí mi segunda recomendación, o tercera, porque la primera recomendación, creo recordar, ustedes me corregirán, era tener la tabla de presión-temperatura en la cabina de control. La segunda ha sido tener el contador de agua. Esta es importantísima, por favor. La tercera, igual de importante, es tener papel indicador. Papel. No el indicador químico ni el indicador electrónico que muchos caldereros tienen. No, papel indicador. Este que vale €1. Este que se saca una tirita, se mete y se mira el pH del agua. El más barato, el más sencillo
y el único fiable. Soy químico, sé usar pHímetros, uso pHímetros. pHímetro es una cosa complicada de usar. Hay que calibrarlo todos los días, si no puede medir cualquier cosa. Para calibrarlo hay que tener tampones de pHs. No lo recomiendo para nada. Si el especialista que nos lleva la caldera de empresa externa usa pHímetros electrónicos, me parece muy bien por él. Pero por favor, tengamos nosotros, los corrugadores, papel indicador. Vale €1 y dentro hay metros y metros de papel y con un trocito de papel así de pequeñín sabemos enseguida qué pH tenemos en cada punto de la instalación. ¿Tiene importancia el pH en la instalación? Mucha, enorme. Vamos a verlo. El pH del agua, si abrimos el grifo de la cocina o el grifo de la fábrica, el pH es 7, que es el pH universal. Todo está a 7. Esto es hablando en números redondos, el pH es 7, algo, 7,1, 7,2. Normalmente el agua es un poquillo alcalina, muy poquito, un poquito alcalina. Hay aguas más o menos salinas, ustedes lo habrán oído hablar. Hay balnearios cuya agua es muy salina y la gente va porque son muy saludables, el agua salina. Bien, hay agua con mucha salinidad que hay para algunas enfermedades, es buena esa agua. Hay agua al revés, agua con muy poca salinidad, que es buena para los que tenemos el riñón con piedras, como es un servidor, que es bien doloroso. Intentamos beber agua que sea casi químicamente pura, que no tenga ninguna sal. Porque las salas que acompañan al agua son todas tipo alcalina, tipo hidróxido sódico. Perdón, carbonato bisódico, bicarbonato sódico. Le digo muchos nombres porque desde que yo estudié química hasta ahora se ha ido cambiando los nombres de los productos químicos a menudo. Si no estoy muy anticuado, en la actualidad a esto se le llamaría carbonato ácido de sodio. En mi época era bicarbonato sódico. Bien, es una sal de carbónico, es un carbonato que no está totalmente saturado, sino que aún le queda todavía un protón. Por lo tanto, es un bicarbonato o carbonato ácido. Vale. Bien, esto lo tienen casi todas las aguas. El bicarbonato sódico es ese polvito blanco tan agradable que si un día nos ha sentado mal la comida lo tomamos y nos hace eruptar, con perdón, pero nos sentimos de categoría. Vale, se usa ya poco, pero lo recomiendo en determinadas situaciones. O ante la acidez, tenemos acidez de estómago, tomamos un poquito de bicarbonato y un traguito de agua y madre mía, eso es mano de santo. Bien, el agua en general lleva en mayor o menor medida bicarbonato sódico y alguna otra sal también del mismo estilo, todas ellas alcalinas. Bien, este agua entra en la caldera. En la caldera, como le metemos fuego para hacer vapor, hay alta temperatura. Con alta temperatura todas las sales del tipo bicarbonato, todas hidrolizan y producen carbonatos puros más carbónico más agua. Esto se da en todas las calderas del mundo. Bueno, las calderas de las centrales térmicas de altísima temperatura suministran un agua tan tratada, tan osmotizada 7 veces, que no llevan bicarbonatos y podríamos decir que esto no es exactamente así. Pero las calderas del mundo mundial, las calderas normales, desde luego las calderas de las corrugadoras, todas trabajan con adición de sales alcalinas en mayor o menor medida y estas sales alcalinas llegan a caldera y en caldera, debido a la temperatura, hidrolizan, producen carbonato que es muy alcalino, porque un bicarbonato es ligeramente alcalino, pero cuando hidroliza nos produce una sal muy alcalina más carbónico, que es un ácido volátil, de los poquísimos ácidos volátiles del mundo, más agua, que es lo que bebemos, lo que fabrica vapor. Bien. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, pues tiene, mire, que la caldera sea alcalina por culpa de que las sales estas se hidrolizan es una bendición. ¿Por qué? Porque una caldera que tiene hierro, que tiene agua, que tiene alta temperatura, duraría 2 días, sin exagerar, sin agujerearse todos los tubos, si no fuera porque es alcalina. La alcalinidad es una protección del hierro frente al ataque del oxígeno que tiene el agua. El agua siempre tiene oxígeno, bien sea oxígeno molecular disuelto, que no es lo habitual, y menos en una caldera, bien sea hidroxiones, o sea, agua disociada en OHs y Hs. Todos estos oxígenos tienen una avidez por el hierro, en fin, que se lo comerían con los dedos.
¿Por qué no se come el oxígeno del agua con los dedos el hierro de la caldera? Gracias a que la alcalinidad de la caldera está en pH 12. Y gracias a ciertos aditivos que también ayudan, pero con diferencia. El gran benefactor, el gran protector de la caldera es el pH alcalino que se genera espontáneamente por pura hidrólisis del agua que alimenta a la caldera. Pues bien, si todo va bien, la caldera lo único que va a enviar hacia la corrugadora es vapor, y el vapor será neutro o ligerísimamente ácido. ¿Cómo debería ser? Si no tuviera ningún aditivo, sería ligerísimamente ácido, porque lleva un poco de carbónico, es decir, el carbónico que se ha formado en esta ecuación sí que es volátil y se va con el vapor. Por lo tanto, si no le añadimos nada, el vapor será ligeramente ácido. Y no es nada anormal encontrar pHs en el condensado de 6,7, 6,5, 6,6, que no es muy bueno. No es el fin del mundo, pero no es muy bueno porque la acidez es lo contrario que la alcalinidad. La acidez favorece el ataque al hierro del vapor y del agua caliente. Por lo tanto, la ligera acidez no es buenísima. Es por ello que generalmente el 95% de las calderas del mundo tenemos un encargado que analiza la caldera, que viene, que le mete aditivos, que dice póngale más sulfitos, póngale más tal, póngale más cual. Bien, los distintos aditivos son antiincrustantes, son tal, son cual, y son álcalis volátiles, es decir, para compensar los ácidos volátiles y no tener acidez que comería un poquito el hierro de la instalación, lo compensamos con unos alcalinos volátiles, son de la familia de las hidracinas que acompañan y entonces consiguen incluso tener ligerísimamente alcalino la corrugadora. En vez de tenerlo en 6,7, llegamos a tener 7,2, 7,3, vale. Hablamos de peccata minuta, ni 6 ni 7 son ningún problema, todo está bien, todos contentos, siempre que con nuestro papelito, por cualquier punto de la corrugadora, veamos el 6 o el 7, el 6 o el 7, el 6 o el 7. Cuidado, ¿cómo se mide el pH? El pH solo se mide en los líquidos. Yo estoy dibujando el pH en tuberías de vapor, Pues no lo hago por cualquier motivo, Lo hago porque si por una de aquellas tenemos la enorme desgracia, y a ello vamos, empezamos a ver quién es el asesino. Si tenemos la enorme desgracia de que la caldera no solo nos suministra limpio vapor, sino que nos suministra sucia agua de caldera, es decir, si sufrimos arrastres de agua de caldera, y ojo que ese es un tema serio, junto con el vapor, que es más bien neutro o incluso ligeramente ácido, vendrá agua sucia, llena de sales y alcalina. Vale. Esa agua es la que, si queremos detectarla, se detecta mejor en las zonas donde todavía es vapor a que cuando es todo condensado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos entregando 8 toneladas de vapor y 2 o 3 pozalazos, 30 o 40 litros de agua sucia alcalina. Esa agua sucia alcalina, si hay un goteo, por una brida que pierde, si hay un goteo en una junta rotativa que fuga un poquito, en esos goteos podemos ver, si aplicamos el papel indicador, que en vez de tener pH 6 o 7, tenemos pH 9 o 10 u 11 o 12, que es azul. Horror de horrores, quiere decir que estamos recibiendo agua sucia con sales a la instalación. Vale. ¿Por qué es tan mala el agua alcalina? Bueno, primero porque si recibimos agua, generalmente se va a ir al final de la instalación y nos va a enfriar alguna mesa o depende si el vapor va de izquierda a derecha, bueno, va de single phaser a mesa o viceversa. Nos enfriará la máquina allá donde vaya el agua. ¿Es esto grave? Bueno, no es tan grave. De enfriamiento, veremos el porqué y lo eliminaremos. Pero cuidado, pueden ser cantidades más pequeñas de agua alcalina sucia que se nos vengan a máquina. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, tengan en cuenta que el agua sucia, aquí era agua sucia acompañada de alcalinidad. Bueno, la alcalinidad compensa la suciedad y no es agresiva el agua con el hierro. Pero el agua sucia, salina, con muchas sales, una vez se disuelve, porque el vapor, que sí que es limpio, va disolviendo la salinidad, nos va quitando el acompañamiento de alcalinidad. Y entonces tenemos alcalino cuando todavía son gotas de acompañamiento
que cuando ya es condensado, ya está prácticamente 7, 7,5, ¿no? Pero que en zonas se nos ha quedado sucio, de manchas de agua sucia, originalmente alcalina, pero que ya no es alcalina, y que entonces se come el hierro con facilidad y nos puede agujerear la instalación, nos puede perforar máquinas, llega a perforar planchas de mesa. Es decir, cuidado, tengamos papel indicador. En caso de que se nos enfríe una máquina que está a final de línea, entre otras cosas, miramos el pH. Normalmente no será un arrastre de agua de caldera, será otra cosa. Será que alguien se ha quedado una válvula cerrada. Pero a lo mejor también un día es porque ha habido arrastre de agua de caldera y vemos alcalinidad. Atención, que la alcalinidad es peligrosa porque se come el hierro, porque pierde la protección alcalina por motivo de la disolución que le hace el vapor que se transforma en agua limpia y lo va limpiando. Y entonces se transforma en un enemigo corrosivo. Por lo tanto, si viéramos una situación como la representada aquí, la situación sería altamente peligrosa. ¿A qué nos referimos? A que con papel indicador, en goteos a nivel de entrada de vapor, goteos, juntas rotativas que están goteando, bridas que tienen goteos. Si ahí encontramos pH del tipo 10, 11 o 12, muchísima atención, estamos corriendo el riesgo de cargarnos la instalación y parte de la máquina. Esto se mide solo bien con papel indicador. Olvidémonos de los sistemas electrónicos, difíciles de usar, fácilmente descalibrables, que además hay que tomar una muestra grande. No, un goteo, una gotita que está cayendo por una junta rotativa. Me acerco con cuidado para no quemarme, lo acerco, ¡pum!, le ha caído una gotita, vale. Es de color amarillo, vale, tranquilo. Es de color naranja, 7, contento. Es de color azul, pH 10, 11 o 12, horror de horrores. Vamos a ver por qué tira agua la caldera. La caldera, en general, tira agua porque está demasiado llena. Es el motivo más habitual. Un error en el nivel de caldera hace que esté demasiado llena y como está con el agua hasta el cuello, el vapor sale y acompaña, regurgita, para entendernos, acompaña agua de caldera. Peligro terrible. Otro motivo de tirar agua es utilizar la caldera a presiones inferiores a las recomendadas. Me explico. Una caldera que deba trabajar a 16 bar, porque se ha diseñado para ello, se puede operar a 14 bar, se puede operar a 13 bar. Ahora bien, si la operamos a 11 bar, pues ya depende. Si es para una producción mucho más pequeña que su nominal, pues bien. Pero si es a una presión, si es para un consumo similar a su nominal, es decir, si una caldera preparada para hacer 6 toneladas a 16 bar, la utilizo para hacer 6 toneladas a 11 bar, hay que tener en cuenta que 6 toneladas a 11 bar ocupa mucho más espacio que 6 toneladas a 16 bar. Y por lo tanto la tendencia a arrastrar agua en el camino es mucho más grande. Por lo tanto, cuidadín con bajar la presión de la caldera. Se puede bajar un poquito para que no salga tan caliente el vapor y mejorar un 1% la eficiencia. Pero se puede bajar siempre que estemos lejos de la producción nominal de la caldera y no nos hayamos alejado mucho de la presión idónea de la caldera. ¿Ok? Bien, resumen, hay que tener un indicador sencillito, universal, de papel a mano y no usarlo más que cuando nos aparezca alguna duda porque veamos un goteo. Situación típica, en los goteos de condensado va y donde cae se produce una especie de costrita blanca. Caramba, pues eso es que está cayendo salinidad junto con el agua. El agua que cae sobre un tubo, el condensado, tiene que producir una costra roja, óxido rojo, pero si nos produce una costra blanquita, está cayendo cal. Por lo tanto, está viniendo salinidad. Otro motivo, que vemos salir agua anormalmente en cantidades por todas las juntas rotativas, veamos qué pH tiene, porque no es normal. Normalmente debería haber vapor, no debería haber agua. O enfriamientos. Cualquier motivo de estos es motivo para hacer un chequeo que se hace en 2 minutos. Vale la pena. Recomendación muy firme. Tengan pHímetro a mano. Más temas de las calderas. El tema del oxígeno. Bueno, el aire, aparte de llevar sales y tal, lleva oxígeno, pero el oxígeno es un enemigo feroz de la caldera, pero se trata con sulfitos. Uno de los aditivos de la caldera son los sulfitos, que se comen el oxígeno porque tienen
todavía más voracidad por el oxígeno que el hierro. Dijéramos, el oxígeno tiene dos novias, el hierro de la caldera y el sulfito. Bueno, el sulfito es una novia mucho más rápida de reflejos que el hierro de la caldera. Si hay sulfito presente, el hierro está a salvo. El problema es si nos quedamos sin sulfitos. Bien, para que los sulfitos siempre haya presentes, lo mejor es desoxigenar al máximo el agua antes de que entre a la caldera. Para eso están los desaireadores. El otro enemigo de la caldera, que ya lo hemos visto, era el CO2, que lo combatimos con estos aditivos, que son alcalinantes volátiles, primos hermanos de la hidracina, que se utilizan para alcalinar levemente al vapor. ¿Cómo son los desgasificadores? Básicamente hay dos tipos de desgasificador. Los desgasificadores de mayor sofisticación son los desgasificadores cerrados de baja presión. Yo en general no los recomiendo para el corrugado. Y aquí cuando digo esto digo casi una aberración. Y si hubiera un calderero aquí diría, señor Baviera, ¿qué está diciendo? Diría, déjeme explicarme porque lo digo sabiendo de qué hablo. El desgasificador cerrado a baja presión, sin duda, tiene enormes virtudes, pero para una corrugadora es poco adecuado. Déjenme explicar. Un desgasificador cerrado es un desgasificador que trabaja con cierta presión, medio kilo, por ejemplo. Tiene una torre de platos por donde le entra el agua nueva y tiene una salida de desgasificación de gases para que salga el aire, pequeñita, muy pequeñita, eso, media pulgada o incluso menos. Tiene aforitos con agujeros de 3 y 4 milímetros. Bien. ¿Cuál es la virtud de este desgasificador? Que toda el agua nueva que vamos añadiendo diariamente, que lleva un poquito de oxígeno, pero muy poco. Ahora veremos lo que es llevar oxígeno. Lleva el oxígeno que lleva el aire del grifo, muy poco. Bueno, pues este oxígeno efectivamente se lo quita de maravilla. ¿Por qué? Porque este agua, antes de reincorporarse al desaireador, pasa por la torre de platos y se está a sus 20 minutos pasando de un plato al de abajo, y como esto está a medio kilo de presión, está calentado, está desdisolviendo el oxígeno que sale por arriba. Desde un punto de vista de una caldera, tipo caldera de altísima presión de una planta de energía, un desgasificador de este tipo es imprescindible, no mejor o peor, es imprescindible, porque debemos meter cero de oxígeno para tampoco tener que meter sulfitos. Es que es otro mundo, es otra liga. Aquí estamos en una liga donde queremos que entre poco oxígeno para que con poquísimo sulfito que pongamos siempre va a sobrar. Vale, pero queremos que si entra oxígeno sea poco. Lo que no queremos, eso sí, es que entre mucho. Vale, pues entonces, de momento hasta ahora, la virtud de este desaireador, pues que entra el agua por unos platos que efectivamente la desgasifica muy bien. Antes de ir a otro tipo de desgasificador. ¿Qué ventaja tiene este desgasificador? Que el agua nueva que añadimos la desgasifica perfectamente. Y respecto al condensado, bueno, el condensado, si viniera el condensado de una corrugadora directamente a un desgasificador así, sería un poco desastroso, porque como es un desgasificador cerrado, le haría saltar la válvula de seguridad. El vapor que se genera espontáneamente al pasar de 13 kilos a medio kilo genera tanto vapor que nos tiraría una enorme cantidad de vapor a través de la válvula de seguridad. Estaría siempre abierta. De hecho, cuando se hace eso, lo que se instala es una válvula de alivio, que es parecida a la de seguridad, pero no igual. Es una válvula que modula para mantener el medio kilo y que no es como la de seguridad que o abre todo o cierra todo y que no es adecuado hacerla abrir demasiado a menudo. Bien. Desde luego, un desgasificador como único sistema de recuperar el condensado en una corrugadora es absolutamente desrecomendado. Estaríamos con enormes problemas. Uno de ellos sería que le estaría siempre perdiendo enorme cantidad de vapor, la válvula de seguridad sufriendo. Pero otro más importante es el siguiente. Una corrugadora, por la noche, si es que solo trabaja 2 turnos, o cada fin de semana, se le cierra el vapor. Cuando se le cierra el vapor, se enfría. Y cuando se le enfría, condensa el vapor que tiene dentro. Cuando condensa el vapor que tiene dentro, hace vacío. Y muchos de ustedes lo habrán visto, que si han ido a abrir un sábado, un domingo, una junta rotativa, chupa aire.
una válvula que hay antes de una trampa, chupa aire. Toda la corrugadora se ha pasado la noche chupando aire, porque se ha quedado vacío. Y a través de todas sus inermeticidades se pasa el fin de semana chupando aire. El lunes por la mañana, una corrugadora está llena de aire. ¿Qué pasa cuando echamos vapor? Porque ese aire sale en la primera media hora, en los primeros 20 minutos, diría yo. ¿Cómo sale? Pues primero, como unas bolsas de aire. Y a continuación, como condensado de baja presión, pero con presión, con enorme concentración de aire, gracias a la presión a la que lleva. Si esas bolsas de aire y ese condensado de presión llega a un desgasificador así, estaremos alimentando durante la primera media hora agua muy oxigenada, no con un poco de oxígeno, muy oxigenada, 100 veces más oxigenada que la que pudiéramos meter si no tuviéramos esta finura. Enormemente oxigenada, capaz de comerse los tubos de Calvera. ¿Tiene solución? Sí, hombre, echar mucho sulfito, mucho, pero mucho, porque si no, dañaremos a la caldera. Hay soluciones, siempre hay soluciones, pero este desgasificador como único sistema de recuperación en una corrugadora, no y no. Como sistema complementario, bien, aunque tampoco es el que más recomendamos. Vamos a ello. Ahora volveremos a esto. Yo recomendaría siempre, mucho más, para una corrugadora, un desaireador abierto. Primero, es mucho más barato, extraordinariamente más barato. Segundo, puede ser mucho más grande, lo cual es una ventaja en muchas situaciones. Tercero, no puede explotar ni aunque nos empeñemos en ello. El desaireador que hemos visto antes sí que puede explotar. Este no necesita ni válvula de seguridad, tiene una salida de N100 o superior. Cuarto, hablemos de la calidad de desgasificación. Bueno, aquí tenemos una aportación de agua para mantener el agua a 90, 95, con lo cual el agua que vaya entrando nueva, que tiene un poquito de agua, pues perderá parte de su aire. Efectivamente no perderá al 100%, pero cuidado, es que traía muy poquita de origen. La cantidad de aire que cabe en el agua normal que va en el grifo, es muy poca. Aquí le quitaremos un 80%, quedará un 20%. Eso no es nada. Ese 20% lo meteremos en la caldera y para eso están los sulfitos, para comerse ese 20%, cuidado, del agua que añadamos, que será una minoría, porque casi todo lo que viene es condensado, que no tiene nada de aire. Por tanto, este es el desaireador más adecuado para corrugadora, el abierto. Y dentro del abierto hay alguno más recomendable. Nosotros recomendamos el bitermostático. ¿Cuál es el bitermostático? Es el mismo de antes, pero con un control que le añadimos, que controlamos dos temperaturas. En vez de controlar solo una temperatura, que como máximo podemos controlar 90 o 95, porque nos arriesgamos. Si lo ponemos a 90 o 95 y es un día de baja presión o estamos en un país de gran altura, hay riesgos de estar perdiendo mucho vapor. Por contra, a nivel del mar, 90 puede ser estar desgasificando un poquito justo. Por eso el bitermostático, que es el que ponemos nosotros, está muy optimizado. Primero, tiene todas las ventajas del abierto. Es barato, no puede explotar, tiene una inmensa capacidad de desahogar oxígeno, pero al ser bitermostático nos permite decir, la válvula que añade vapor. Si esto no llega a 90 grados y si aquí no llegamos a 90 grados. Con ello estamos queriendo decir, estamos seguros de que estamos evaporando un poquito, desgasificando. Está llegando algo de vapor, porque si no, no llegaría a 90 grados, estaría a 40 o a 30. Al garantizar que esta válvula tira suficiente vapor para que llegue a 90, garantizamos que algo de vapor está saliendo. Luego estamos desgasificando bastante bien. Aún así, ¿se trata de una desgasificación tan óptima como la de la Torre de Platos? No, pero muy cercana, sinceramente. ¿Y qué pasa en el arranque durante esos 20 minutos de los lunes por la mañana o de todas las mañanas? Que viene una inmensa cantidad de oxígeno. En los sistemas bien hechos, como es el nuestro, esta agua muy oxigenada se dirige a este tanque abierto y el aire sale como Pedro por su casa en 20 minutos, en un 95% del aire que había en la corrugadora sale por aquí. El resto habrá que quitárselo ya con desgasificación térmica, pero el primero que sale directamente sale como aire frío por aquí. Ningún problema. O sea, es mucho más. Globalmente, es mejor desaireador incluso que el desaireador de platos para una corrugadora.
Se puede combinar, por supuesto. En Alemania era lo habitual en los 70 y 80, cuando yo empezaba, tener, aparte del equipo de recuperación de condensados tipo Baviera, como el que veremos, tenían también un tanque abierto más un desaireador de los de platos. De modo que el condensado llegaba sin oxígeno y se alimentaba caldera, y el condensado que pudiera tener oxígeno se tiraba al tanque abierto y del tanque abierto se bombeaba a la torre de platos. O sea, era un sistema realmente perfecto, pero costosísimo. Hay que decir que desde hace unos 20 años ni siquiera Alemania hace ya estos sistemas y más bien o han optado por solo el sistema de tanque abierto. Bueno, todos ellos tienen el tanque de condensados a presión, eso por supuesto por motivos de eficiencia energética, pero como complemento o tienen el tanque atmosférico o tienen el tanque de torre de platos. Nosotros, en definitiva, lo que hemos hecho es desarrollar sistemas que optimizan el funcionamiento cuando trabajan en combinación con tanques atmosféricos, que son los que recomendamos, pero también lo optimizan cuando trabajan con sistemas a presión, como sería, no es nuestra recomendación, pero si es la que tiene el cliente, también hemos conseguido sistemas que lo optimizan plenamente. Bien, aquí un detalle de nuestro sistema bitermostático. Vemos el tanque, que es abierto, con una salida noble, con dos puntos de toma de temperatura, uno ya en la propia salida de vaos y uno en el cuerpo, y la válvula que añade para tener constancia de cierta existencia de vaos aquí y de cercano a la ebullición o en franca ebullición, pero controlada aquí. Bueno, esto sería un poco el display en un sistema nuestro del tanque, el tanque de condensados que está alimentando directamente a caldera. Como digo, los condensados se recuperan directamente y van directamente a caldera y no tienen oxígeno. Lo que sí que tiene oxígeno es el agua nueva que entra en el tanque nodriza y para ello le metemos una bitermostatación con esta válvula, que además utiliza vapor procedente de la propia recuperación de condensados, donde ponemos que la temperatura mínima del agua es 90 y que la temperatura mínima del vapor es 80. Con lo cual nos aseguramos que como queremos que llegue a 80, es seguro que debe estar hirviendo esta. De hecho, mírenla, a 99. Pero a 99, pero sin estar en franca ebullición perdiendo vapor, porque de hecho está saliendo muy poquito vapor, no llega ni a 90 grados. Es este el sistema que combina todas las virtudes. Bien, con esto acabamos el tema de desaireadores y nos pasamos ya al de colectores y estamos acabando con ello calderas. Manifolds. Es muy conveniente disponer de manifolds en sala de caldera. Hacen humano el manejo de las calderas, hacen humano el poder abrir vapor a la corrugadora, hacen humano el abrir vapor hacia la cocina de cola, hacen humano. Bien. ¿Cómo son los manifolds? Bueno, pues generalmente recomendamos tener dos colectores, uno directamente viene de las calderas. Si tenemos dos calderas, cada caldera tiene que tener su válvula check, para evitar posibles accidentes de que alguien esté manipulando una caldera y el otro suelte vapor por la otra caldera y le pueda retroceder vapor al que está haciendo mantenimiento. Esto es bastante conocido. Es menos conocido la conveniencia de tener purgas, bien sea trampas o como mínimo purgas manuales, antes de las válvulas check. Y les explicaré el motivo de esto. Es importante. Es poco frecuente, pero llega a generar accidentes. Si no tuviéramos posibilidad de purga, imagínense que estemos una semana, trabajando con la caldera 2. Caldera 2 a corrugadora. La caldera 1, esto, ¿cómo lo tenemos? Obviamente lleno de agua fría. Y de repente el lunes siguiente vamos a trabajar con la caldera 1. Cerramos la caldera 2. Subimos la presión de la caldera 1 y cuando ya tiene una cierta presión, abrimos la caldera 1 para tener presión en el colector. Bien, está descrito el accidente importante de que al abrir la presión de la caldera 1 que llevaba una semana parada, como este tubo, sobre todo si es largo, estaba lleno de agua fría, se nos llena súbitamente de agua fría el colector de alta presión. No le da tiempo a salir por el purgador, por la trampa, porque es instantáneo. Y cuando ya por fin llega el vapor, se inmersiona en un lecho de agua fría que nos viene del tubo que estaba lleno y nos produce una especie de cavitación. ¿Por qué? El vapor entra, se sumerge en el agua, de repente condensa súbitamente, el volumen desaparece y nos hace una onda expansiva, rompe la válvula, es muy típico. La rotura más frecuente de válvulas en los collect
en los colectores de vapor es por este fenómeno. Y para evitarlo es tan sencillo como decir, bueno, voy a cambiar de caldera, pues primero o tenía una trampa y la abro, o tenía una manual y la abro. Pero es que la abro 3 minutos, me sale la agüita, ya ha salido el agua, vale, cierro y abro el vapor, se acabó. Ya no tengo problema de rotura de válvulas. Esto llegó en una ocasión a generar un accidente con daños personales del operador. La válvula que explotó por el fenómeno que acabo de describir llegó a hacer daño al operador porque le reventó y le vino al pecho. Es muy difícil, pero más fácil que se pueda estropear la válvula. Pues para no estropear la válvula, o bien trampas o bien válvulas manuales, y antes de usar una caldera que estaba una semana sin usar, asegurarnos de que el agua fría ha salido. A partir de ahí el colector, lo habitual, una purga, o sea, una trampa para quitar el condensado que se va produciendo. Y ojo, muy importante, la válvula de suministro de vapor a la corrugadora junto con una válvula de bypass muy pequeñita para poder soltar poco a poco y no generar arrastres de agua de caldera y no generar dilataciones excesivamente bruscas, golpes y deterioros de las tuberías. Importantísimo, ¿cómo se abre vapor? Se abre durante media hora con una valvulita de 1 pulgada, 1,25, muy despacito, y cuando la presión ya ha subido a 5 o 6 bar ya podemos empezar a abrir también lento la válvula grande de 4 pulgadas. Y entonces también un poco despacito. En total habremos usado 1 hora y habremos pasado 1 hora lentamente de presión cero a presión completa en la corrugadora, en su línea general y en las máquinas. Aperturas de golpe son absolutamente inaconsejables y pueden generar grandes perjuicios. Bien, respecto al colector de baja, las mismas consideraciones. Suele tener una válvula para estabilizar su presión y suele tener vapor reciclado procedente del equipo de recuperación de condensados para usar vapor reciclado en consumos de baja presión. Típicamente, calentamiento del desaireador, a veces calentamiento de cola, bueno, consumos de baja presión. Hay también reciclados incluso la propia corrugadora, que veremos el último día, en sistemas de vapor ya muy avanzados. Y estos son básicamente los colectores. Estos son su aspecto sin calorifugar. Aquí vemos las válvulas, las válvulas de llegada de caldera, las válvulitas manuales que podemos abrir solas o acompañadas de trampas para eliminar el agua antes de abrirla por primera vez, y ya la válvula principal de apertura a la corrugadora con válvula de bypass pequeñita para abrir poco a poco. Esto es otro punto de vista, pero básicamente lo mismo. Aquí la válvula que añade desde el colector de alta, de baja, etc. Señores, y con esto hemos acabado calderas. Acabamos de ver, y es un poco tarde, me esperaba no haberlo hecho tan lento y pido disculpas, acabamos de ver fundamentos del vapor, que es el vapor, para ver luego cómo utilizaremos, y calderas. Nos quedan 2 puntos notablemente más cortos y que los haré rápidos, que son líneas generales, generalidades y las poquitas cosas que afectan a corrugado, y trampas, que veré muy poco, porque trampas al fin y al cabo ya las veremos también un poquito cuando toquemos la corrugadora y porque se nos está haciendo tarde. Si queremos alguna pregunta entre medio, es el momento, antes de empezar a líneas generales y trampas. Y mientras aprovecho para tomar un traguito de té. Considero, por tanto, que como no me llega ninguna pregunta y como se está haciendo tarde, vamos a ganar tiempo a ir rapidito. Vamos allá. Líneas generales, pero cosas solo realmente aplicables e importantes para el corrugado. ¿Qué queremos de la línea general de vapor? Pues que no pierda carga, que no pierda presión, que si la caldera me entrega vapor a 14, que prácticamente me llegue a 14 a la máquina. A la máquina es a la corrugadora. Incluso aunque esté a 100 metros de la corrugadora, ¿vale? Obviamente la pérdida de carga es función del diámetro que pongamos. Además de eso, hay que tener en consideración, de cara a que la instalación pueda durar sus 40 o 60 años en buenas condiciones, que la velocidad de circulación del vapor por las tuberías sea inferior a 20 metros por segundo, una serie de consideraciones que ya cuando diseñamos las instalaciones tenemos la obligación de tener en consideración, pero como mínimo la evidente, la que todos conocemos, que no haya pérdidas de carga. Bueno, pues para que no haya pérdidas de carga, tan sencillo como lo siguiente. Vapor, en Europa DN 125, en América DN 150. ¿Por qué?
Pues porque en América es difícil encontrar el 125. Y en Europa, como 125 es suficiente, es lo habitual. En Europa, todos los fabricantes piden en sus especificaciones tubería de vapor principal de 125. En América a veces la piden, pero si conocen un poquito el mercado saben que es muy difícil conseguir y no vale la pena. ¿Para qué complicarse la vida? 150, que es igual de adecuado. Siguiente punto, vapor de duchas, condensado de alta y condensado de baja, las tres DN80. Sí o sí. Si queremos una buena instalación, DN80. Es decir, una instalación de una corrugadora, como veremos cuando veamos los sistemas de vapor para corrugadoras, tiene como mínimo 4 tuberías. Vapor principal, que es la que suministra vapor vivo a las distintas single phasers, preheaters, etcétera. 125, 150. Vapor de duchas, DN80. ¿Tan grande es el consumo de duchas? No. Ahora veremos por qué. Importantísimo. Vapor de duchas DN80. Y no quito ni un euro. Es una forma de hablar de humor. No la rebajemos a DN50 o nos saldrá la cara. Ahora veremos por qué. Condensado de alta presión, DN80, es un clásico, lo piden todos los fabricantes. Condensado de baja presión. Hay fabricantes que con DN50 se dan por satisfechos. Efectivamente, sería suficiente. Nuestra recomendación es DN80. La diferencia de coste es ridícula. Y las tuberías de DN80 no pandean. Bueno, no pandean sensiblemente, no se ven pandear. Las de DN50 todavía pandean. Pandean. Y eso genera problemas. Vamos allá. Más generalidades sobre condensados. Primero, ¿cómo conectar desde una tubería general de vapor a una single phaser, a un preheater, a una mesa? Señores, desde arriba. No conectemos desde abajo. En toda tubería de vapor va por la parte de abajo mayor o menor cantidad de condensado, porque una tubería, por definición, va condensando. Por muy bien que la caloriferemos, va condensando. Ese condensado, por cierto, va a bastante velocidad, porque el vapor va a 20 metros por segundo. Y 20 metros por segundo, figúrenselo, en 3 segundos ha atravesado la corrugadora. Es una cierta velocidad. Conectemos por arriba y así nos aseguramos que solo llega vapor a la máquina. Sí o sí, no nos compliquemos. Nunca se conecta por abajo. No digamos si hay arrastres de agua de caldera. ¿Qué puede pasar? Si hay arrastres de agua de caldera y conectamos así, metemos el agua sucia en nuestra corrugadora. Si hay arrastre de agua de caldera y no son brutalmente grandes, la dejamos pasar y la recogeremos en el final de línea si está bien hecho. ¿Ok? Conectemos por arriba, sí o sí. No conectemos los retornos de condensados. Si podemos, no los conectemos laterales, ni mucho menos por abajo. Conectemos los retornos de condensados. Yo no sé si están, perdón. Conectemos los retornos de condensados. Voy a intentar... No me atrevo a dar aquí porque igual me quedo sin ver. No conectemos los retornos de condensados ni por abajo ni por el lado, ahora les diré por qué, sino en la medida de lo posible, siempre por arriba. Y esto es muy importante. Vamos a ver. Hay que saber que una tubería de condensados, se llama de condensados, pero en realidad lo que tenemos que buscar para que funcione bien es que esté bien vacía. Una tubería de condensados funciona mejor a más vacía está. Obviamente, por una tubería de condensado vendrán 3, 4, 5 o 6.000 litros hora de condensado. Bien. Pero diseñémosla de modo que, si esta es su sección, que tenga un fondo muy pequeñín de condensado, pero todo el resto sea vapor. Porque para evitar los golpes de ariete. Si conectamos el retorno de condensados de cualquier máquina en modo vertical, nos condenamos a que esta tubería siempre esté, el retorno de condensados, siempre esté lleno de agua y por tanto cualquier purgador que cualquier trampa que abra, cualquier bomba de vapor que haga una maniobra, está haciéndola contra un fluido incompresible, contra un líquido y el riesgo de golpes de ariete se multiplica. Conectemos siempre por arriba, con lo cual las tuberías si entran por arriba, cuando ha habido una trampa que ha abierto, al abrir tira condensado, pero tira vapor y empuja, y el vapor nos empuja el condensado, nos lo tira arriba y ella ya queda vacía o semi vacía, no nos queda llena hasta las cejas de agua. Y entonces conseguimos que las tuberías que suben hasta las generales estén vacías y evitemos los golpes de ariete. Es decir, volvamos por arriba, de modo que las tuberías que están subiendo las tendremos vacías o semivacías. Además, la tubería, hagamos lo necesario para que ella misma, la general,
se encuentre vacía. Vamos a ver qué cosas hay que hacer. Primero, bueno, aquí vemos en instalaciones conexionados a una corrugadora. Pues con los conexionados, sean de suministro de vapor o de retorno de condensados, siempre por arriba. Siempre por arriba, como hemos dicho. ¿Ok? Bien. Ahora volveremos al tema de cómo conseguir que estén vacías las líneas. Usaremos omegas o compensadores de dilatación en la cantidad necesaria. El diseño de la instalación requiere ver a ver cuántos metros de tubería tengo. Sabemos que cada metro me va a crecer 2,5 milímetros. Si tenemos 100 metros, 25 milímetros. Si tenemos 100 metros me va a crecer 250 milímetros. Un metro me crecerá 25 milímetros. Entonces tenemos que poner compensadores de dilatación, bien sea tipo omega, bien sea tipo acordeón, para entendernos. Ambos tienen sus virtudes y los defectos. En Europa va por países. Hay países que prefieren el compensador. ¿Por qué? Porque ocupa menos, estéticamente es más bonito y porque el día que se estropea es más fácil de cambiar, se cambia en 3 horas. Pero hay que decir, se estropea en 2 o 3 años o en 5 o 6 años, mientras que un compensador de dilatación tarda 20 o 30 años en estropearse. También hay que decir que un compensador, cuando se estropea, no se cambia en 2 o 3 horas, se cambia en un fin de semana completo. Compensadores de dilatación. Compensadores de dilatación bien diseñados, con una combinación de puntos fijos y deslizantes. Puntos fijos, cada 30 metros hay que haber un punto fijo, de modo que en medio, todos los de medio son deslizantes. La tubería desliza hasta los puntos fijos. Y entre puntos fijos habrá o un compensador de dilatación o un compensador tipo axial. Bien. Purgas en líneas generales de vapor. Purgas en líneas generales de vapor. La línea general de vapor hemos dicho que va a 20 metros por segundo la velocidad de vapor. Conviene no dejar acumular demasiado condensado porque si se nos hace una bola de condensado nos pegará un golpetazo de ariete contra algún punto final de la tubería. ¿Dónde tenemos que tener purgas? Desde luego, en final de línea es la principal. Antes de las subidas, como norma, cada 30 o 50 metros y antes de las válvulas de control. Veamos. Antes de cualquier subida hay que purgar. Antes de cualquier subida, estaba de derecha a izquierda, hay que purgar. Antes de cualquier subida, si no purgamos, de vez en cuando, ¡boom!, nos meterá un paquete de agua que nos estallará como golpe de ariete. Si en cambio le hacemos una purga antes de la subida, sí que nos separaremos el agua y solo subirá vapor. Es decir, mal hecho si no hemos purgado antes de una subida, bien hecho si purgamos de un modo razonable o de un modo óptimo. Este es el modo óptimo porque nos da un cierto almacenamiento. Hay que tener en cuenta, parece muy bonito, aquí dibujamos el agua como si viniera mansamente. El agua viene de estampida, empujada por un vapor que viene a una velocidad de 20 metros por segundo. Es decir, esto le sienta muy bien, le da capacidad de entrar. Sigamos. Líneas de condensados, y aquí es donde quería llegar. En las líneas de condensados también es muy importante intentar mantenerlas lo más vacías posibles, porque si no las mantenemos vacías, tendremos golpes de arietes y deterioros de la instalación. ¿Cómo las tendremos llenas y por lo tanto mal? Si cuando hay que hacer una subida de nivel, subimos sin más, sin ningún sistema, para evitar que se nos llene toda la tubería de la parte baja de condensado. ¿Cuál es el sistema para evitar que la parte baja se nos llene de condensado? Para subir una tubería, primero la hacemos bajar para que el condensado baje y el vapor empuje al condensado que suba y tengamos la tubería antes de subir y después de subir libre de condensado, es decir, con zona de amortiguación, con zona de vapor. Solo será bastante una zona de pura agua, justo la zona donde está subiendo, pero habremos conseguido mediante el elevador de condensado, el ascensor de condensado, habremos conseguido elevar condensado y mantener toda la tubería que venía antes de la subida con una cantidad mínima de condensado. Y por supuesto, cuando hayamos venido de una línea general, antes de las válvulas de control pondremos purgas para que a las válvulas no les llegue agua y así las válvulas trabajan solo con vapor y no se desgastan tanto porque el agua, como va a gran velocidad en la zona de la válvula de control, las erosiona y las desgasta. Líneas, finales de línea, más o menos bien hechos. Este está ni bien ni mal, regular. Este está mucho mejor hecho.
A más larga es la bajada después del codo, mejor, porque, insisto, hay que tener en cuenta que el vapor viene a gran velocidad, démosle posibilidad de, en vez de chocar y volver, chocar con ángulo para bajar y que tenga volumen donde estar y darle tiempo a la trampa a sacar el condensado que hemos sacado en la separación de la purga de final de línea. Purgas de línea a mitad línea, mal hechas, mejor hechas, y purgas de final de línea, que, insisto, a más largo sea la separación, mejor hechas están. Por último, vamos al tema de los diámetros. Les he dicho, bueno, si hacemos obviamente, si cambiamos de diámetro, que no es recomendable, las líneas generales lo mejor es mantener el diámetro hasta el final, pero en fin, por un criterio económico mal entendido, hay veces que se reduce diámetro a mitad. Bueno, se puede hacer, no pasa nada. Pero entonces con reducciones excéntricas para evitar acumular agua en la zona antes de la reducción. Y vamos al pandeo. Les he dicho que la recomendación nuestra es 125 vapor y 80 el resto para evitar el problema del pandeo. Una tubería de 50, de 25, de 40, pandean. No tanto como en este dibujo, lo estamos exagerando, pero pandean. ¿Y qué pasa si pandean? Pues pasa una cosa mucho más grave que lo que muestra el dibujo. Depende. Si es una tubería de condensado normal y corriente, pasará esto. Muy bien. Tendremos el agua pandeando. A ratos, de repente, se nos llenará de agua hasta aquí y hará un bluff, empujará y nos tirará un paquete de agua hacia allá. Pero si estamos hablando de una tubería de humectación, que es un servicio discontinuo, humectación es como llamamos aquí a las duchas. Si estamos hablando de una línea de duchas, que es un servicio discontinuo, el riesgo de usar tuberías que pandean es que se nos van llenando de agua y se nos quedan llenas de agua hasta el techo. Y ahora de aquí sale un servicio de ducha que va a duchar el papel, sea en la entrada a mesa, sea en el fluting de una single phaser. Si de repente abrimos la ducha y estaba por culpa del pandeo agua acumulada, aunque tengamos un pequeño separador aquí a la llegada, no será suficiente y nos llegará agua, nos tirará agua y nos cortará papel. Es por ello que nuestra recomendación es tuberías siempre de DN80 o superior, porque no tienen tendencia a pandeo. Todo te pandea en esta vida, pero la tendencia a pandeo es tan mínima que no es ni visible, o sea, es ridícula. Bien, llegamos con esto, estoy acelerando ya, al tema trampas, que es el último tema por hoy y que haremos obviamente rápido porque todos estamos cansados, reconozco que yo también. Yo físicamente cansado, el tema me está interesando, pero me estoy agotando y quedando sin voz. Bien, ¿cuál es la función de la trampa? Vamos a intentar hacer las cosas fáciles. La trampa es como el portero de una discoteca que tiene que dejar salir el condensado y no dejar salir el vapor. Es decir, tiene que dejar entrar al que ha pagado la entrada y no dejar pagar al que no ha pagado la entrada, el portero de la discoteca. Pues la trampa hace lo mismo, que salga el que ya ha pagado, es decir, el que ya nos ha soltado el calor que le habíamos dado, el que ya nos lo ha devuelto, que es el condensado, y no dejar salir al vapor. Pero cuidado, porque el vapor lleva un poco de aire y de gases, sobre todo gases disueltos, y hay que dejar salir a los gases para que no nos hagan bolas de gases en el interior de la máquina y nos las enfríen. O para que no nos hagan bolas de aire antes de la trampa e impidan la llegada del condensado a la trampa. Es decir, el condensado, por desgracia, tiene una segunda misión. No solo a decir stop al vapor y adelante al condensado, a decir stop al vapor y adelante al condensado y al aire, porque si no tendremos problemas de enfriamientos. ¿Qué tipos de condensados hay básicamente? Termostáticos, termodinámicos y mecánicos. Les adelanto quién es el asesino. El único que podemos utilizar en los corrugadores son los mecánicos, pero en fin, para no decir que, bueno, y se usan en el proceso de la corrugadora solo se usan los mecánicos. En purgas de líneas, en parafinadoras, en sitios no tan críticos se pueden usar termostáticos e incluso termodinámicos. Termostáticos, como su nombre indican solo cuando el condensado se ha enfriado. Es decir, justo aquello que no queríamos. Recordarán que hemos empezado diciendo solo queremos usar el vapor útil, porque el calor útil, porque el otro calor que aún tiene el condensado, si lo usamos, nos fastidiará la máquina. Eso es lo que haría si usáramos trampas termostáticas. Las trampas termostáticas, muy buenas para ciertas aplicaciones, muy eficientes, en una corrugadora serían un desastre, porque estarían intentando enfriar el condensado a base de retenerlo en la máquina. Se nos enfriaría el condensado dentro de la corrugadora, crearía distintas temperaturas en el distinto ancho de máquina, desastre. Los termostáticos se usan solo en servicios auxiliares,
en purgas antes de válvulas de control, en purgas de líneas generales, pero nunca en proceso. Es decir, la trampa de un cilindro, la trampa de una plancha, de una hot plate section, de una sección de mesas calientes, nunca puede ser termostática, será mecánica. ¿Por qué? Porque la copurga no va a función de la cantidad de condensado que viene, sino es función de haber enfriado bastante el condensado. Y señores, no lo queremos enfriar ni mucho ni poco, no queremos enfriarlo nada. Por eso no queremos purgadores termostáticos. Purgadores termodinámicos. Muy interesantes, el que los inventó desde luego merece un premio porque son curiosos, es un purgador que abre cuando quiere y cierra cuando quiere también, pero abre y cierra sin desgaste, duran años, son súper robustos. ¿Cuándo abre un purgador termodinámico? Pues purgador termodinámico abre porque el vapor le empuja para abrir. Aquí está la chapita que cierra y esta es la salida. De hecho, lo primero que hace, cuando lo ponemos, lo conectamos, soltamos vapor, ¡bum!, abre y empieza a salir vapor. ¿Qué pasa al salir vapor? Que no todo el vapor sale hacia la salida, sino que va inundando también la cámara de aquí dentro. Y llega un momento que la cámara aquí dentro tiene una presión similar a la del vapor que hay por aquí. Y llega un momento que la velocidad de circulación por la chapita es tan alta porque el vapor se acelera como un demonio, que por un principio que se llama el Venturi, que lo habrán oído nombrar, el principio del Venturi, cuando un fluido circula muy rápido, hace una succión. Por ejemplo, los aviones funcionan por principios Venturi. Las alas, el aire, al pasar a muy alta velocidad, están haciendo una succión y levantan el avión. Pues aquí pasa lo mismo, la velocidad del vapor succiona la planchita y cierra. Al cerrar, como aquí arriba teníamos vapor a la misma presión que aquí, y la superficie aplicando arriba es superior a la de abajo, que solo es esta, está cerrado. ¿Hasta cuándo? Hasta que por condensación se enfría este vapor, se transforma en agua, deja de haber presión y vuelve a abrir por presión. Es un ciclo que va, como aquí decimos los modernos, va a su olla, es decir, va a su aire, no tiene nada que ver con las necesidades de la corrugadora, pero él va abriendo y cerrando y dura años y años en general. Tiene, ojo, cuidado, tiene tendencia a quedarse taponado por aire, porque si lo que se le queda aquí arriba en vez de vapor es aire, el aire no condensa, entonces se queda el aire haciendo presión y no lo deja abrir. Es difícil que pase, pero pasa. Lo digo porque en mis años mozos usamos purgadores termodinámicos en fábricas de papel y fue un desastre, se quedaban llenos de aire porque el cilindro al principio está lleno de aire, cuando sale todo el aire lo deja taponado de aire y ya no deja salir nada de condensado. Y por último, los mecánicos. Los mecánicos, todos ellos, dejan salir en función de la flotabilidad del flotador. Por lo tanto, dejan salir tanto condensado sale, tanto condensado viene, tanto sale, porque va por flotación y en cuanto viene condensado, flota el flotador. Hay varios tipos de trampas de flotador. Diremos ya de antemano que nosotros solo utilizamos y solo recomendamos el de bola libre y ya explicaremos ahora por qué. Pero en fin, hay básicamente tres: el de boya mecánica, el de bola libre y el de cubeta invertida. Los tres son por flotador. El de boya es un flotador que, a diferencia del de bola libre, no está libre. El flotador tiene un juego de palancas que transmite la fuerza, que está cogido por un eje a un eje fijo y que, por tanto, los movimientos de flotación y desflotación suponen apertura y cierre de la salida de condensados que está aquí. Por contra nada, perdón. A más condensado, más sube, a más sube, más inclina la palanca y más abre la salida que está justo en este punto. Perfecto. ¿Qué pasa si se llena de aire? Porque, por ejemplo, todas las mañanas se va a llenar de aire. Es más, cada 10 minutos se va a llenar de aire, porque aire e incondensables. El condensado siempre no para de traer incondensables y se va a ir llenando. Pues para eso están las cápsulas termostáticas. Cápsulas termostáticas que, cuando se enfrían, dejan salir violentamente durante pocos segundos hasta que se va todo el aire, viene vapor y cuando el vapor es vapor, calienta la cápsula termostática, esta hincha y vuelve a cerrar y ya cierra. Y ya solo sigue purgando, solo sigue dejando salir el condensado. Hasta que vuelve a semibloquearse por aire, que tiene que volver a abrir cuando la temperatura aquí, como es aire en vez de vapor, sea baja. La cápsula termostática se contrae, al contraerse deja abierta la salida de aire, del gas. El gas al principio es aire, sale y en cuanto es vapor hincha la cápsula y vuelve a cerrar. Esto es una trampa híbrida donde el líquido sale por flotación y el vapor y gases sale por criterio termostático.
Las usa alguien, en el corrugado casi nadie. Digo casi nadie, es decir, fabricantes de cartón ondulado, vamos a los principales si les parece, BHS, Fosber, Mitsubishi, Barry Wehmiller, Paper Systems, Macarbox, JS. No, perdón, JS no estoy seguro qué es lo que recomienda. Borremos el último porque no estoy seguro en este momento qué recomienda. Todos los europeos, que les he dicho, y los americanos del norte, recomiendan el de bola libre. El de bola con mecanismo lo recomendaba BHS hasta hace unos 20 años y cambió en aquel momento del de boya mecánica al de boya libre. En los últimos 20 años ya solo usan el de bola libre. Y que yo sepa, Fosber, Mitsubishi, todos los que conozco directamente, en cierto modo, promovido por Baviera, usan solo el de bola libre. En la selección del de bola libre, no miento si digo que BHS nos abrió los ojos a muchos, entre otros a mí. Ellos tomaron antes la decisión de ir al bola libre. Ya veremos en los sistemas de vapor, porque nosotros veníamos de un sistema distinto, que era el sistema por espiral, que estudiaremos el último día cuando veamos la evolución histórica de los sistemas. Pero ciertamente el primero en usar bola libre y cartón ondulado fue BHS. Pocos meses después fuimos nosotros, y nosotros, como asesores de casi todos los fabricantes de maquinaria de cartón ondulado, puedo decir que el 95% de los fabricantes usa bola libre. En América se sigue usando algo el cubeta invertida. En Europa no existe el cubeta invertida. Cubeta invertida, bueno, ¿por qué dejó de usarse el boya mecánica? Porque el boya mecánica en los años 90, cuando abríamos 20 boyas mecánicas en una corrugadora, 16 estaban rotas. Creo que en la actualidad son menos malas, y si abrimos 16, 2 o 3 estarán rotas, no más. En cambio, en los cubeta, en cambio, en los bola libre, cuando abrimos 20 trampas, se puede decir que normalmente ninguna está rota. Y si alguna está rota, la única rotura es que ha implotado la bola, y tampoco es tan grave. Ya veremos que no hace ningún mal. Mientras sea 1, 2, 3, 4 en toda la instalación, tampoco pasa nada. En cambio, una sola boya libre rota hacía bastante mal. Era un cortocircuito bastante grave. Por tanto, los de bola libre se han impuesto mucho. A día de hoy son casi monopolio en el sector, en el corrugado. Cubeta invertida la encontraríamos un poco en Norteamérica, pero encima de México. Hablo ya de los gringos, para entendernos. Los gringos le siguen teniendo algo de fe a la cubeta invertida, nosotros no. Primero, la vemos con mucho mecanismo, y por nuestra experiencia pequeña, porque aquí se usa muy poco, también cuando se abren cubetas invertidas aparecen frecuentemente muchas de ellas con las piezas sueltas, como un reloj desarmado por un niño. Y además, el sistema de gasificación del cubeta invertida es un sistema muy dudoso, Es un sistema muy lento. Si no está muy bien calculado, el cubeta invertida puede frenar al condensado y enfriarlo levemente. El sistema que usan tanto el mecánico como el bola libre, que es el mismo, ahora lo veremos, es termostático. En cuanto se enfría a 5 grados los gases, meten un buen barrido con vapor. En el cambio, en los cubetas invertidos, la degasificación únicamente es por este agujerito. Pero por este agujerito y sin presión diferencial, porque mientras está degasificando está cerrada la salida. Por tanto, la degasificación es muy lenta. Y en ese sentido, no los tenemos bastante probados, porque ya verán que nosotros probamos los purgadores, como ya hemos visto varias displays anteriores, poniéndole a todos ellos una PTCien antes, y sabemos en todo momento todos los purgadores de cada corrugadora que están a su temperatura debida. En los cubetas invertidas nuestra experiencia es muy pequeña, porque casi no hay en Europa ni en América de México para abajo, para entendernos, Hispanoamérica. Y por lo tanto, pues tenemos poca experiencia. No los usamos. Y no los recomendamos porque los que hemos desmontado hay demasiada proporción de rotos. Y no los recomendamos porque no nos inspira confianza el sistema de gasificación. Por contra, recomendamos y mucho el de bola libre. Antes de entrar en una descripción brutal del de bola libre, veamos una vez más cómo funciona el de bola mecánica. La bola, cuando hay nivel, flota, y al flotar abre la vía de salida.
Cuando ya no hay nivel, nos baja y nos cierra la vía de salida. El desgasificador, por contra, solo cuando se enfría, porque el gas que hay aquí dentro es rico en no vapor, es decir, en gases incondensables, como dentro lleva un fluido parecido al agua, cuando los gases no es puro vapor, se contrae y deja salir, y empieza a salir primero esos gases y luego vapor puro, y deja salir un rato vapor puro hasta que el vapor puro calienta a la cápsula termostática y cierra. En ese sentido, es un purgador muy perfecto. ¿Ventajas de este purgador que va a ser su mayor inconveniente? No, que van a ser sus dos mayores inconvenientes. Ventajas, que tiene una capacidad de cierre perfecta, es decir, el cierre capaz de hacer este cierre cónico cuando el flotador no flota, es un cierre perfecto. En muchas industrias eso se busca. En el corrugado nosotros no lo deseamos. Una de las virtudes de la trampa de bola libre es que su capacidad de cierre no es tan buena como la trampa de flotador con mecanismo. No nos gustan los cierres perfectos. El sistema de desgasificación es similar y serían intercambiables. Vamos a la trampa que sí que recomendamos. La bola libre, según la cantidad de condensado que venga, flotará o no flotará. Si flota, saldrá condensado, si no flota, cerrará. En ese sentido, es una trampa como la que queremos, que si viene condensado lo deja salir, no lo espera ni a enfriarlo o ni espera abrir cuando le pasa a él por la cabeza, como los termostáticos o los termodinámicos. Pero vamos a otro aspecto. Obviamente, este sistema de cierre es mucho más imperfecto que un sistema de cierre cónico endurecido contra un cierre cónico también hembra. El cierre de la trampa de bola libre es un cierre imperfecto, sinceramente, no cierran bien. Si monitorizamos la salida de una trampa de bola libre, siempre está dejando salir un poco de vapor. Y precisamente por eso es tan buena trampa para la corrugadora, porque como estudiaremos mucho mejor dentro de 2 semanas, en el segundo episodio, una de las grandes virtudes de la trampa de bola libre es precisamente no cerrar bien el vapor, porque mejora el funcionamiento de los sifones en los cilindros corrugadores periféricos, en los cilindros prensa y en los cilindros, todos aquellos cilindros que circulen a velocidad de papel y estén sujetos a posible centrifugación del condensado. Les es una gran ayuda que el cierre que hace la bola cuando no hay condensado no sea perfecto. Es decir, en su imperfección está su virtud. Respecto a la eliminación de gases no condensables, es igual que en el termostático, que en el purgador que recién hemos visto, mecánico. Es decir, cuando los gases que se acumulan aquí arriba están fríos, 5 grados más fríos que el vapor, no, tampoco mucho más. Cuando están 5 grados más fríos, esta cápsula se contrae y al contraerse, por aquí salen los gases y en cuanto se acaban los gases sale vapor. Cuando el vapor vivo ha calentado la cápsula vuelve a dilatar y cierra herméticamente. Pero gracias a Dios seguimos teniendo la pequeña pérdida del cierre imperfecto de la bola. Y nos gusta y mucho el cierre imperfecto de la bola porque imagínense un sifón que, si ustedes piensan en su single phaser, muchas de sus single phaser, sobre todo si no son muy modernas, la junta rotativa estará cabeceando. Si la junta rotativa está cabeceando, el sifón se está moviendo. Cada vez que se mueve sale fuera del anillo de agua y nos viene agua a la trampa, pero también nos viene vapor cada vez que sale fuera del anillo líquido. Si ese vapor se nos queda arriba bloqueando la trampa, estamos mal. Pero si le dejamos una salida imperfecta, constante, pues ese vapor lo dejamos salir, incluso por la bola, aunque no nos haya llegado todavía condensado. Disminuye y mucho el problema del bloqueo por vapor, el hecho de que la trampa no tenga una capacidad de cierre perfecta. Por tanto, por última vez por hoy, porque me gustan los mensajes publicitarios provocadores, nos gusta la trampa híbrida porque no cierra bien. ¿Cómo va una trampa híbrida en una corrugadora? Por la mañana, mientras los primeros 20 minutos sale todo el aire que hemos estado acumulando por la noche,
el aire sale rápidamente por la parte superior porque la cápsula termostática está fría y abierta. Esto dura pocos minutos. A continuación llega ya condensado de poca presión, pero algo de presión, y gran riqueza en oxígeno, porque lleva oxígeno disuelto y cierta presión. En estas condiciones, como es frío, estamos tirando tanto por la parte de la cápsula termostática como por la parte de la bola que está flotando. Es decir, tenemos un doble caudal de purga, de salida, de removida, de condensado por la mañana, como de hecho queremos y es deseable. Y por fin, cuando llegamos a la situación normal, el vapor, cuando viene vapor, la trampa está no flotando y está cerrando, y si es vapor y no es gas frío lo que tenemos todavía aquí, la cápsula termostática está hinchada y está cerrando. Y yo añado, frente a lo que aquí pone, entre nosotros, que no salga de aquí. Afortunadamente, esto no cierra del todo bien y un poquito de vapor sí que está saliendo, con lo cual no estamos bloqueando por vapor la llegada, porque tengan en cuenta que lo veremos la semana que viene, mejor dicho, la siguiente. El condensado para llegar aquí tiene que subir primero por el sifón hasta el eje del cilindro, del eje del cilindro llegar hacia abajo a donde tengamos la trampa. Es un largo recorrido y en ese largo recorrido el vapor hace bloqueos. Piensen que cuando bebemos una cerveza, para que la cerveza entre, tenemos que dejar entrar aire en la cerveza. Pues esto es muy parecido. Para que el condensado llegue aquí, tenemos que dejar salir vapor hacia allá. Pero a veces no podemos dejar salir todo el vapor hacia allá y tenemos que dejar que un poco del vapor venga hacia aquí para facilitar que el condensado llegue aquí. Bien, no es lo más técnico que hayan oído en su vida, pero realmente es así. Se puede decir con palabras más técnicas, pero creo que me he explicado lo que quería y es la gran ventaja que tiene que este cierre nunca sea perfecto para facilitar que el condensado llegue a donde tiene que llegar, que es aquí abajo. Y aquí lo mismo, como actúa cuando hay una mezcla de vapor y condensado, pues el condensado viene por abajo y sale, el vapor se queda arriba, cuando se enfría un poco ya saldrá, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, creo que con esto acabamos por hoy, lo que son trampas híbridas y superhíbridas. Las trampas híbridas son aquellas en las cuales en vez de una cápsula termostática ponemos una espiral que continuamente deja salir vapor. Como de hecho, todas estas trampas son híbridas de entrada, porque continuamente, como no cierran bien, dejan salir un poco de vapor por aquí. Bueno, pues si las queremos más híbridas, le ponemos una espiral en vez de la cápsula termostática para que siempre, aparte de dejar salir un poquito de vapor por aquí, dejen otro tanto por aquí de un modo continuo. Y la superhíbrida, que tiene ciertas aplicaciones, que no sé si llegaremos a verlas, pero aquí quedan apuntadas, son trampas donde el condensado sale por abajo y por arriba tenemos salida libre de 3 milímetros permanente para que el vapor siempre pase de largo. También tiene su aplicación en el corrugado y sí que las veremos. Me comprometo, y si no me lo recuerden, cuando lleguemos a los distintos tipos de cilindros, díganme la superhíbrida, que se le ha olvidado la superhíbrida, y hablaremos de la superhíbrida. Y creo que con esto, y pidiéndoles gracias, porque habiendo querido usarlo de 2 horas, de nuevo me he plantado 3 horas, les pido perdón. Les aseguro por contra que para mí, reconozco que he disfrutado, debo ser masoquista, me ha gustado, ha sido un placer. Espero que también algunas cosas les hayan gustado. Estoy convencido de que muchas nos serán muy útiles para que en las próximas 2 sesiones venideras se entienda mejor cómo trabaja el vapor en la corrugadora. Y el día de mañana entiendan mejor cuando les aparezca un problema en la corrugadora, por qué le ha aparecido y cómo se resuelve. Y en cualquier caso, pues que haya sido grato, lo he intentado hacer todo lo grato posible. Ha sido un placer por mi parte y, por supuesto, a sus preguntas me remito. Eso sí, como es tarde y me he quedado agotado, que sean preguntas fáciles, no me las hagan muy difíciles. Si hay alguna pregunta, por favor. Muchísimas gracias, don Roberto. Sí, aprovechar tal vez el espacio de las consultas, ya sea que las escriban por el chat o que abran sus micrófonos y se las digan directamente a don Roberto, o si gusta bien podemos dejar para la próxima sesión las consultas que puedan traer, ya revisando y retomando un poco la información que hemos visto el día de hoy.
Correcto, me parece muy buena idea. Aparte de si alguien tiene alguna consulta ahora en vivo y en directo, el que quiera enviarla vía chat, si ustedes me la envían, yo la puedo preparar y como primer punto de la segunda sesión resolver las dudas que queden pendientes de esta primera sesión. Me parece muy buena idea. Como yo quiero revisarla para ver si he cometido algún error, que no es imposible, también si me envían a lo largo de estas 2 semanas que vamos a tener alguna duda por escrito, la metemos como primer punto, ¿eh? Me parece muy buena idea.